Dale nomás. Yo quería decir, en un principio, no, pues que estamos en nuestra casa, en la casa de, no es nuestra, es la casa de mis papás, pero vivimos aquí nosotros también. Y es primera vez que hacemos una entrevista aquí, entonces estamos muy felices por eso también. Sí, yo me siento muy agradecida porque me reciban en un espacio súper íntimo para hacer la entrevista, así que Mm. muchas gracias. Bueno, siempre terminamos metidos en los espacios íntimos, nos llegamos a meter a la casa de los entrevistados siempre. Es que, claro, eso ayuda a que la entrevista sea más cercana también, me parece. Sí, sí, de todas formas. Y también es muy distinta a una entrevista online. Todavía no nos gustan tanto las entrevistas No, online. es difícil, uno se pierde como el lenguaje corporal también, sí. Sí, es muy cierto. Así que estamos aquí pues con Camila Bañales. ¿Cómo estás, Camila? Bien, muy bien, contenta de estar aquí. Estamos felices que te vamos a entrevistar. Es muy interesante todo lo que haces. Tenemos muchas preguntas, pero queríamos partir preguntándote un poquito de quizás de tu infancia o de cómo llegaste a estudiar lo que llegaste a estudiar y de si tuviste una relación cercana con los ríos, principalmente, que es lo que estudias, y con la naturaleza cuando eras pequeña. Sí, tuve desde pequeña harto contacto con la naturaleza, a pesar de ser urbanita. Yo viví hasta los 11 años en Santiago y ahí íbamos mucho con mi familia a la Laguna Culeo, que es una laguna que queda como una hora al sur. Bueno, ahora ya no es laguna, se secó, Sí. pero íbamos regularmente para allá. Mi abuela tenía una casa y es un lugar donde yo aprendí a nadar, donde jugábamos con mis primos. Entonces, si bien no era un río, era como este contacto con el agua, de ver cómo se levantaba el viento en la tarde, de saber que podías salir a andar en kayak para un lado, pero en la tarde era más difícil volver. Entonces, de escuchar las gualas, de ver las garzas. Entonces, eso sí generaba como una apreciación por ese paisaje. Y después a los 11 me fui a vivir a los suburbios de Nueva York y ahí vivíamos muy cerca de la costa, 15 minutos en bicicleta de la costa, de una península que se llamaba Todds Point. Y íbamos frecuente allá también y una península donde hay muchos humedales, el clima ya es súper distinto con las estaciones muy marcadas, o sea, otoño es muy vibrante con los árboles muy rojos de distintos colores, invierno nieva, nieva metros. Y en primavera también, o sea, hay como floraciones diferidas de distintas plantas. Y en verano nos llegaban las colitas de los huracanes del Caribe. Entonces eran como estaciones muy marcadas y yo creo que eso igual te hace estar muy perceptivo de los ciclos de la naturaleza. Y también, bueno, viví en varias casas creciendo, pero sí en todas las casas, mi papá sobre todo siempre tenía pequeños cultivos, así tomatitos en todas partes o algunas hierbitas medicinales. Entonces, si bien no era algo central en nuestra vida, siempre estaba ahí como el cuidado de las plantas y de saber que tener composta, tener lombrices, como que eso era algo que yo sí valoraba mucho de chica. ¿Cómo será crecer en Nueva York? Que nunca hemos ido. Igual uno lo ve tanto en las películas que como que tiende a soñar un poco con eso también. Sí. Qué Sí, cuático. era re loco. O sea, nosotros vivíamos como a 45 minutos de la ciudad. Mi mamá trabajó en Nueva York, en Manhattan. Entonces ella se movía en tren todos los días de ida y de ¿Y vuelta. Manhattan es como una isla? Es una isla, sí. Ok. Es una de las como comunas, de estos 5 comunas principalmente que hay en Nueva York urbano. Nosotros vivíamos en el estado vecino, en Connecticut, y en un pueblito o en un distrito que se llama Greenwich, y ahí habían distintos como pueblos, y nosotros vivimos en Riverside, que era porque estaba al lado de un río. Y ahí estuvimos en 2 casas distintas, también cada una con su patio y con los tomatitos de mi papá y el compost y las lombrices. Bueno. Y claro, Nueva York era como el lugar para ir a turistear con las visitas, así siempre, qué sé Sí. yo, al Empire State, a la Estatua de la Libertad, los puentes, entonces... Oye, entonces, ¿el 11 de septiembre lo viviste allá? No, nosotros nos fuimos para allá el 2003 y el 11 de septiembre fue el 2001. Poco tiempo después, que igual fue Sí, tan cuático eso que estamos todos sí. así como asustados. Sí, fue loco porque se notaba mucho en las personas, en el susto que había, también en un poco la paranoia Sí. y también, no sé, pues cuán estricto eran en los aeropuertos. Además también pasaba que
para nosotros viajar éramos con una familia media típica, porque mi mamá es chilena, entonces tenía pasaporte chileno, Sí. mi papá es uruguayo, entonces él tenía una green card estadounidense como de residencia, porque había vivido antes en Estados Unidos. Yo tengo nacionalidad estadounidense porque nací allá, donde se conocieron mis papás, y mi hermano es chileno también. Y además todos teníamos pasaporte diplomático, entonces íbamos al aeropuerto y me decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Como, ¿quién ¿Qué es es quién? esto? Sí. Como en esas películas gringas de comedia cuando juntan distintos personajes. Sí, tal cual. Buena. Y al final terminaste estudiando agronomía, ¿cierto? Sí, terminé estudiando agronomía. Bueno, cuando yo terminé el colegio coincidió con el fin del trabajo de mi mamá allá en Estados Unidos. Ella trabajó en las Naciones Unidas. Entonces yo volví a Buena. Chile con este ideal un poco de las Naciones Unidas y me di cuenta que en Chile la carrera de Relaciones Internacionales no existía de la misma forma que en Estados Unidos. Era como o estudiar economía o ciencia política. Entonces estaba un poco perdida en eso. Entré al bachillerato en la Católica y ahí un poco como que di botes, me costó adaptarme de vuelta a Chile. Yo había llegado como con otra cultura, como que Que en llegué todos esos años de haber cambiado mucho Chile, po. mucho y además Sí. yo también cambié, como que volví con esta noción de Chile es mi país, mi casa y llegué y me sentía más extranjera que en Estados Unidos. Sí. Entonces llegué a la U y como que di ¿Y era como en qué botes. año? ¿El 2000? 2009 volví. Ujú, Tuve 6 años allá. ujú. Toda la adolescencia. Y volví como que di botes entre distintas carreras, materias, y me cambié a agronomía, entré porque ahí encontré un nicho de amistades y porque me acuerdo que probando tomé un ramo de botánica y me encantó. Dije, oye, qué alucinantes las plantas, verlas en microscopio, en las flores, como que aluciné con eso. Y de siempre me gustaron las plantas. Mi abuela siempre tuvo como jardines muy bonitos, así como manito verde que le llaman. Eh, y ella quiso ser agrónoma y en su época su papá no la dejó porque dijo que iba a ser como una deshonra para la familia, una mujer en el campo, porque no se podía, no se estilaba. Entonces al final estudió economía y yo me cambié a agronomía y ahí mi abuela era la más contenta y orgullosa obviamente y además me cambié porque justo habían abierto una nueva especialidad en la carrera que era de gestión ambiental y que tenía más que ver con planificación territorial, con gestión integrada de recursos hídricos, con conservación de la biodiversidad y eso me llamó mucho la atención, como que me hizo un poco el vínculo entre relaciones internacionales y la política ambiental global con este trabajo vinculado a la naturaleza. Y creo que fue una muy buena decisión. Y terminaste, o sea, ahora eres científica, pues tú te veías como científica cuando chica. Yo creo que no, para nada. Como, de hecho, cuando entré a la U ni siquiera sabía que agronomía era una carrera, como que no estaba en mi radar. Tampoco me imaginé continuando con un posgrado, o sea, siempre fui muy matea en el colegio y en la U, pero no me imaginaba qué venía después de la U en realidad. Y en la especialidad de gestión ambiental al tiro me empezó a llamar la atención el tema del agua. Yo creo que también por el vínculo con la laguna, con ir a estos lugares. Nosotros íbamos también al Cajón del Maipo cuando éramos chicos. Y mi abuelo también me marcó mucho en eso. Mi abuelo fue constructor civil. Él trabajaba haciendo caminos rurales y tranques de almacenamiento de agua para riego. Entonces siempre tenía esta noción de la importancia del agua y tanto como el agua como factor que destruye o mantiene caminos y también la importancia del agua por la sequía. Entonces ahí yo tenía así como el agua. Y bueno, cuando hice un intercambio cuando estaba en la universidad y afuera tomé un curso de gestión integrada de cuencas y también uno de sistemas de información geográfica, que es como para hacer cartografía, análisis de datos espaciales. ¿Y a dónde te fuiste de intercambio? A California, en la Universidad de Berkeley, en California. Y ahí tomé como ramos que yo sabía que eran más exigentes y que no iba a poder tomar en mi universidad. Sí. Y fueron súper buenos, como que en realidad me clarificó que yo quería trabajar en temas de recursos hídricos, en ríos, en cómo se forman los ríos, en cómo los ríos moldean la superficie terrestre. Y cuando volví a Chile del intercambio, me acerqué a un profesor que se llama Luca Mao, fue mi gran maestro de tesis, él es forestal de formación, pero luego se especializó en geomorfología fluvial. Y él es italiano, entonces viene de una escuela de geomorfología fluvial que tiene como dos grandes polos de desarrollo, en Italia y en Inglaterra.
Y con él aprendí mucho y además sentí que yo era en ese momento la única mujer en su laboratorio y sentí que él no hizo distinción en eso. O sea, en ese momento yo tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis de pregrado en Patagonia, en el Río Exploradores. Y él me dijo, bueno, sí, veamos qué se puede hacer, es lejos, entonces no vas a poder ir a monitorear frecuente, pero podemos instalar un sensor de hidrométrico para medir el nivel del río, y me explicó cómo había que instalarlo. Así, bueno, tienes que instalar un fierro, atornillar a una roca, para eso tienes que taladrar la roca, poner el fierro, el sensor adentro, y yo así como, y me hacía un dibujito de una roca en un papel. ¿Y te mandó después sola a sí, hacer eso? y yo así como, ya se puede hacer, como él no me transmitió alguna duda, yo tampoco dudé de que podía hacerlo. Sí. Pero en la medida en que fui como preparando para ir al terreno y no sé, pues consiguiendo los materiales, desde ir a buscar un wader de estos trajes de pescador, y que fui a Paseo Bulnes, a todas las tiendas de caza y pesca a buscar el wader, y llegaba a las tiendas y me decían, bueno, ¿qué talla necesita? Yo así, la más chica que tenga, yo calzo 36, y en el laboratorio todos eran hombres de 40 a 41 para arriba. ¿Qué talla necesita? 36. Pero que como para un niño, y yo así, no, para mí. Y me decían, bueno, ¿y usted qué va a ir a hacer? ¿Y dónde va a ir? ¿Va a pescar? Y va a ir acompañada. Y yo así, ¿por qué me preguntan esto? Véndame el producto. ¿Y qué tallita necesita? Y yo, ¿cómo que qué tallita? Y después ir a Sodimac a arrendar un taladro percutor para hacer el trabajo de perforar la roca, qué sé yo. Y también así, necesito un taladro percutor. ¿Y para qué? Claro, ¿y para qué? Y además mi papá, uno de los oficios que tiene es carpintero, entonces yo crecí con olor a serrín en mi casa y con las máquinas, o sea, las herramientas, qué sé yo, entonces algo cachaba de herramientas. Me trajeron un taladro así chiquitito, como de juguete, estas geles chiquititas, y yo así, no, eso no me sirve para lo que yo necesito. Necesito un taladro percutor. Ya, pero ¿usted sabe lo que es un taladro percutor? Y yo así, claro, uno que gira y que además percute, o sea, que golpea. ¿Y un taladro que se mete dentro de la roca? Claro, wow. Claro. Y son de estos que tienen como dos manillas, ¿cachai? Porque necesitáis hacer más fuerza. ¿Y para qué lo va a usar? No, es que lo necesito para roca. Ya, pero ¿como para qué? ¿Como para cemento? Sí, para una roca de granito. ¿Y quién la va a acompañar? Y yo así, da lo mismo quién me va a acompañar, necesito la herramienta. Entonces ahí como que me fui enfrentando de como, y esto puede ser un poco más difícil de lo que yo me imaginaba. Sí. Al final, igual, como todos los trabajos, uno nunca trabaja sola. O sea, tuve harto apoyo ahí, fuimos un equipo de varias personas que lo instalamos. Pero esa fue mi primera experiencia así en terreno, trabajando con ríos, y además en la Patagonia, que ustedes conocen, que uno va y es como alucinante. Es fría la cuestión. Es fría, claro, en un río glaciar. Y metía en el río. Metía en el río 5 horas instalando la cuestión, después salía así toda contracturada, muerta de frío, pero lo logramos. Y fue muy bonita la experiencia, porque además estar ahí con esos ríos enormes y como con todo enorme, las montañas, los glaciares, era como una sensación así como que te llena el espíritu de que todo lo quiero así como abrazar y cuidar y conocer más, así como todo. Increíble. ¿Y eso fue en el pregrado? Eso fue en el pregrado. Tener esa experiencia en el pregrado. Sí, fue bien. Terminé, es que en ese momento yo trabajaba en la estación Patagonia de la Universidad Católica. Como asistente técnico. Esa estación está basada en el Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Entonces yo iba como asistente técnico, fui como 9 veces para allá. Entonces en ese contexto, teniendo la oportunidad de ir a terreno, yo le pregunté a mi profe Lucama a ver si en qué podíamos hacer ya que yo iba para allá. Y ahí salió esta idea del sensor hidrométrico y también de hacer análisis de fotografías históricas. Y eso fue súper entretenido porque era como trabajo de detective, como de ver cuáles eran los cambios que habían tenido los ríos de hace muchas décadas. O sea, las imágenes históricas más antiguas que hay en Chile son de un vuelo que se hizo entre el 43 y el 45, que lo hizo el Servicio Militar de Estados Unidos, en una época en donde, ¿cuándo fue? Sí, fue el 43-45. Cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, empezando la Guerra Fría, y estaba como investigando distintos países en Latinoamérica. Y cuando ya no necesitaban investigar el territorio, como en los 70, muy gentilmente donaron ese material al gobierno de Chile, y ahora está administrado por el IGM, el Instituto Geográfico Militar. Entonces yo fui a buscar fotos históricas de ahí, y del SAF, el Servicio Aerofotogramétrico, que toman fotos, así hacen vuelos aerofotogramétricos. Y el trabajo consistió en comparar distintos periodos de tiempo y ver cómo habían cambiado los ríos y hacer hipótesis de, cómo cambiaron, se redujo el caudal, cómo reaccionaron los glaciares,
Y ese trabajo también fue alucinante porque era como trabajo de detective para atrás, ¿no? Así como imaginarte como en línea, como en como un timelapse histórico de cómo cambió el territorio. Bacán. Sí. ¿Y cambió mucho el río? Era el río Exploradores, El río dijiste. Exploradores, sí, que queda como a la altura de Puerto Río Tranquilo hacia la costa. Sí. Y es un lugar, es un valle precioso y que tuvo colonización muy tardía, como que el camino por esa zona se terminó de construir como en los 90. Y el puente final que conectaba, que cruzaba el río Exploradores para conectar con el océano, con la bahía de Exploradores, se terminó de construir, de hecho, cuando yo estaba haciendo la tesis, como en el 2016, por ahí. Entonces fue un valle de colonización tardía y por ende se conservaba bastante bien, no tiene como estos grandes incendios que hubo en otras partes de la Patagonia. Así que sí, fue ahí en Exploradores. ¿Eso tiene que ver con el glaciar Exploradores? Sí, justamente el río toma el nombre del glaciar. Hay dos grandes glaciares ahí, el glaciar Exploradores y el glaciar Grosse, que toma el nombre de Augusto Grosse, que fue un explorador. De hecho, su cargo en ese tiempo él era un alemán que fue contratado por el gobierno de Chile y por el Ministerio de Obras Públicas, y su cargo era explorador. Y él tenía la misión de los que fue a hacer el trazado de la carretera austral y a buscar por dónde atravesar estos valles. Y también me tocó leer algunas de las crónicas de ese tiempo y eran alucinantes porque él tenía como asistentes a chilotes que lo acompañaban. Gente así súper aguerrida y aperrada y claro, tú decís, bueno, se hacían como estos zapatos con cuero y construían canoas de coigües caídos y cuando se les cortaba el camino hacían otro como canoa de coigüe y cazaban y claro, hoy día uno va a la Patagonia tapado en Gore-Tex y con los zapatos de no sé qué y te imaginas los exploradores en ese tiempo y es como wow, cómo lo lograron. Y él era de oficio explorador. De oficio en explorador. currículum decía Sí, explorador. sí, tal cual. Entonces, claro, pues yo yendo para allá estaba alucinada y decía, oh, yo soy exploradora en este lugar. Sí, Sí. muy alucinante, muy, muy, muy bacán. Aunque su frío me imagino también, pues no, por el frío. Sí, sí, pero sabes que eso también era desafiante. A mí me gustaba ir a terreno, me gustaba es que además los lugares, ir para allá era muy gratificante. Además siempre yo estaba encargada como de coordinar la logística de las salidas a terreno y me tocaba vincularme con distintos científicos de otros países, de distintas especialidades. Entonces también aprendía mucho y me gustaba eso. Era más joven también, entonces como que las desveladas o los fríos eran más Claro, tolerables. uno de esa edad no sentía frío, O no te importaba tanto, sí, no sé. es verdad. Y después, no sé si después de eso fue que entraste a estudiar el doctorado. No, no al tiro, porque de hecho tampoco estaba segura si quería hacer un posgrado. Ahí yo tenía claro nada más que no quería vivir en Santiago, porque en Santiago me costó mucho adaptarme, no siento que me adapte del todo. Entonces mis opciones eran, me quería ir al sur de Chile o irme a otro país a, no sé, estudiar, algo así. Y me salió una pega aquí en Villarrica, en un vivero de árboles nativos, y me vine a vivir acá. Sola, fue como una jugada, porque además también quería trabajo de terreno y el vivero con las plantas nativas son súper atractivos. Y trabajé ahí 7 meses, un vivero que queda camino al volcán, cerca de un sector que se llama Huincacara. Y trabajé ahí 7 meses y luego empecé a trabajar en distintos proyectos de investigación y de educación ambiental en el CEDEL, en el campus Villarrica UC. Sí. Ahí trabajé con Nicolás Galvez, que también fue un gran colega. Con él creamos este proyecto de monitoreo de fauna silvestre con distintas escuelas. Y fue como las primeras incursiones que tuve con temas de ciencia participativa. Ahí te alejaste un poco del tema de los ríos, por cierto. Sí, sí, porque también, bueno, ustedes conocen aquí en Pucón y Villarrica, hay que encontrar pega en lo que se pueda. Sí. Y de hecho cuando salí del vivero yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Como que me puse a hacer una lista de todas las cosas que podía hacer aparte de ser agrónomo. Ya, bueno, puedo hacer mapas, sé de flora nativa, pero también puedo hacer talleres de origami, sé hacer tela, como que dije, todo lo que pueda hacer cuenta, así como que... Y me salió ese trabajo con el Nico Galvez, que estaba trabajando en fauna y nada, y en realidad el trabajo ahí en el CEDEL es con mucha gente que trabaja en distintos proyectos, entonces una vez estando ahí me podía vincular con otras personas, ahí también me vinculé con Tomás Ibarra, y bueno, y eso fue como también otro aspecto medioambiental. Sí.
Y después de eso me enteré del doctorado en la Universidad de Concepción, que era específico de sistemas acuáticos continentales. De hecho, tiene ese nombre bien largo, de ciencias ambientales, de sistemas acuáticos continentales. Y yo tenía mucho interés en trabajar con alguna profesora mujer. Entonces me acuerdo que me puse a buscar la lista de profesoras y estaban por abecedario, y la primera profesora era Amaya Alves, que ella es abogada. Fue constituyente, Fue ¿cierto? constituyente, Sí. muy seca la Maya. Sí. Y la contacté. En ese tiempo tuve un lapsus de 3 meses de que me fui a Oregon a empezar un magíster allá. Desde Villarrica me fui para allá y como que no enganché del todo allá, además que como había vivido ya en Estados Unidos cuando chica y en el intercambio, quería algo diferente. Ya para mí la cultura no era tan novedosa, y además tenía esto mucho que sentía que quería contribuir acá en Chile, como que sentía que mi aporte podía ser sobre todo ¿Y acá. era un magíster en qué? En manejo sustentable de bosques. Y era para trabajar en ríos, era para restauración de bosques ribereños. Entonces era muy mi tema. Pero no sé, entre que no enganché tanto con el profe, con el tema, y que además tenía muchas ganas de hacer algo propio, y aquí como con el arraigo en Chile. Yo creo que eso de haberme ido lejos tan chica me marcó mucho con el tema de arraigo. Entonces tenía muchas ganas de hacer algo acá. Y ahí me enteré del doctorado de Conce y fue como, wow, no tenía idea que existía este doctorado en Chile. Y fue chistoso porque dije, bueno, como que la vida me pegó una patada para ir bien lejos y después volví donde mismo, un poquitito más al norte, ¿no? Bueno, y ahí contacté a la profe Maya y le dije, mira, tengo esta idea de trabajar en ríos. Aquí en Villarrica había conocido también colegas que trabajaban estudiando los nombres de los ríos. Desde la cultura mapuche. Y eso me llamó mucho la atención porque dije, el lenguaje es también como un lente de la cultura, como que uno se comunica y las palabras que tienes son para expresar aquello que tienes en tu entorno, aquello que valoras. Y en el idioma mapudungún hay muchas palabras relacionadas al agua, a los ríos, a los lagos. Entonces dije, bueno, entonces el agua en esta cultura es muy central, es muy importante. ¿El Entonces, fuego les está diciendo? Perdón. No, tranquilo. Entonces dije, bueno, ya es muy importante el agua en esta cultura. Sí. Y tenía esta idea de querer estudiar como los ríos desde una perspectiva geomorfológica, que era lo que yo ya traía, la ecología, pero también desde el punto de vista de la cultura y de cómo las personas se han relacionado y han nombrado los ríos y tienen historias y conocimiento vinculado a eso. Y le conté esta idea a la profe Maya y me dijo, ya, sí, dale, postula. En ese momento también ocurría que ella no era profesora titular, entonces me tomó bajo su alero la profesora Evelina Witt, que ella era directora del programa de doctorado en ese momento y estaba con un proyecto Fondesit de ríos en el sur de Chile, que también incluía el enfoque como socioecológico, interdisciplinario y socioecológico. Entonces, bueno, postulé al doctorado también diciendo, bueno, esta es como la oportunidad para jugármela porque ya no me resultó en este magíster, entonces como ahora es la oportunidad. Y pensé, bueno, si yo pudiera estudiar lo que yo quisiera en el mundo mundial y no me dijeran que no, ¿qué sería? Y dije, ya, los ríos como socioecosistema, la interdisciplina, la ecología, toda la juguera, educación ambiental, divulgación científica, y todo lo que me gustaba. Y dije, ya, probablemente no me van a pescar, pero me aceptaron el doctorado y fue como, wow, y ahora, bueno, postular a la beca de doctorado nacional. Y dije, bueno, si me gano la beca voy, si no, no hay plata y probablemente me vuelvo a Villarrica o alguna otra cosa. Y me la gané y fue como, chuta, ahora tengo que hacerlo. Ahora tengo que hacer lo que dije. Ahora tengo que ponerlo en práctica. Sí, pues. Y nada, pues ahí me fui a Concepción. Conocí a las dos profesoras, Maya y Evelyn. Son las dos secas, ¿cierto? Son impresionantes, ellas, sus carreras académicas son impresionantes, y además ellas con personas tienen excelente calidad humana, nos llevamos súper bien, se llevaron muy bien entre ellas, y en realidad el vínculo que establecí con ellas es como más allá de lo académico, o sea, ellas fueron como mis mamás académicas, pero también conocerlas a ellas de cerca. Yo creo que pocas personas tienen la oportunidad de establecer un vínculo así con sus profesores guiadas en posgrado. Y ellas realmente me aguacharon, me prestaron ropa así literal y figurativamente. De hecho, para
una ceremonia de este premio L'Oréal que comentábamos antes, la profe Maya me prestó un vestido, literalmente. Entonces aprendí mucho de ellas también en lo personal, como observándolas a ellas como mujeres, como mamás, como en todos estos desafíos también propios de la academia, de la competitividad, de cómo llevan la dinámica con sus colegas. Entonces, eso fue mucho aprendizaje. Sí, fue muy valioso, muy especial trabajar con ellas todo ese tiempo. Y Amaya Alves, perdón la ignorancia, pero ¿qué hace ella? Ella es profesora en la Facultad de Derecho. ¿Es abogada? Es abogada, sí. Y su especialidad son derecho de agua, derecho propio, o sea, derecho de pueblos originarios. Y ahora último hemos trabajado en la línea de derechos de la naturaleza. Y bueno, dedicó todo un año de su vida al proceso constituyente, con mucha entrega en realidad. Pura energía que entregaron a No, eso. y ella fue realmente de las constituyentes que, más allá de que sea mi profe quería, realmente se la jugó y entregó todo, y muy capaz, muy increíble todo lo que aportó a ese proceso. Y Evelyn Javid, yo solo sé, porque yo igual soy ignorante de la gente, quién es quién en Chile, pero por temas de pega en evaluación ambiental me tocaba buscar papers de ¿cómo se dice?, de peces de los ríos de Chile, po. Y siempre me aparecía el nombre de ella. Entonces yo decía, esta persona parece que sabe mucho. Sí, la profe Evelyn es de las grandes ictiólogas de Chile. Ictiología es el estudio de peces. Tiene una carrera alucinante también enfocada en la conservación de peces. Tiene un laboratorio de ecología de peces nativos. Tiene muchos estudios en el río Biobío y en el río San Pedro. De hecho, parte de sus investigaciones fueron las que nutrieron los argumentos para lograr frenar la represa que se quería hacer en el río San Pedro. ¿Cuál era esa represa? No sé. Creo que se llamaba la represa San Pedro. Fue que se retiró finalmente por varias razones, porque es un río que sale del lago Riñihue, en un lugar donde hay fallas geológicas, donde hay antecedentes de toda esta historia del Riñiguazo, de estos deslizamientos de tierra enormes después del terremoto. Entonces era inviable desde muchos puntos de vista, y desde el punto de vista de los peces nativos hay especies endémicas ahí de mucho valor ecológico y que son poco conocidas. En general los peces nativos en Chile se conocen súper poco, no tenemos tantas especies nativas. Y las que hay son pocas, son pequeñas, entonces no se conocen mucho. ¿Y el río San Pedro no es de qué cuenca es? De la cuenca del Valdivia. De la cuenca del Valdivia, sí. Ok, llega allá. Sí. Bueno, estaba viendo el mapa. ¡Qué bacán! Sí, pues que ese es el tema con los embalses en Chile. Siempre llegamos al tema de que hay peces endémicos que están súper amenazados y que solo están en esas cuencas. Y, por ejemplo, en el río Biobío ponen un embalse detrás de otro y lo van fragmentando, fraccionando. Van fragmentando toda la red fluvial. Bueno, entonces con el doctorado llegaste al tema del río Queuco, ¿no? En Alto Biobío. Sí. Súper interesante. Sí, ahí confluyeron varias cosas. Bueno, la ida y vuelta a Oregon me permitió contactarme con Weston Boyle, que es el director de una ONG que se llama Rivers to Rivers, y ellos hacen expediciones de educación ambiental con jóvenes, especialmente jóvenes de comunidades indígenas, y bajan distintos ríos en kayak y en rafting, y van haciendo paradas en distintos sitios, en distintas comunidades, enseñando sobre los problemas socioambientales, las amenazas que existen en el río, las organizaciones y las comunidades que se encargan de proteger el río. Y Weston me invitó a una expedición que iban a hacer ese año, el 2019 fue eso, en el río Biobío y el río Ñuble. Y ahí en esa expedición yo conocí a personas de la Red por la Defensa del Río Queuco y la agrupación Malen Leubu Rafting, que es un equipo de rafting femenino en Alto Biobío. Y ellos me contaron de esta problemática que tenían en el Queuco, que es una amenaza de... hay una propuesta de construir un proyecto de carretera hídrica, y no sé si lo han escuchado. Sí, sabes que tenemos un episodio, uno de los primeros del podcast está dedicado a eso. A la carretera hídrica. Porque viene hace muchos años el tema. Hace muchos años. Bueno, igual que todo el desarrollo hidroeléctrico en Biobío tiene muchos años de investigación. O sea, estas represas estaban proyectadas hace mucho tiempo. Y de hecho el río Biobío, hay un estudio del Ministerio de Energía que
que lo identificó como el río con mayor potencial hidroeléctrico en Chile. Entonces, es un río que en términos económicos tiene mucha importancia, en términos económicos también por el desarrollo de la industria forestal. Hay muchas ciudades que tienen sus plantas de tratamiento de agua servida, captación de agua potable. Entonces, económicamente es un río muy importante. Ecológicamente también, desde el punto de vista de ecosistemas terrestres que están muy dañados y que hay algunos lugares que conservan especies endémicas. Y culturalmente. Y culturalmente. Es como que está en nuestro inconsciente colectivo el río Biobío, siempre es como el río más... Claro, no sé. por muchos años fue la frontera cultural y política entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Sí. Y bueno, y el río Queuco, que está ubicado en la parte alta del Biobío, es un tributario que nace en la cordillera de los Andes, en la frontera con Argentina, y confluye con el río Biobío justo entre dos de las represas. O sea, aguas arriba tiene la represa de Pangue y Ralco, y aguas abajo tiene la represa de Angostura. Entonces está de cierta forma como aprisionado entre estas dos represas. Pero es una cuenca grande, el río tiene como aproximadamente 70 kilómetros y es de los pocos tributarios libres que quedan en la cuenca. Y tiene este proyecto de carretera hídrica, que es un proyecto de la Corporación Reguemos Chile. Hay distintos proyectos de carretera hídrica, hay algunos que proponen sacar agua de la desembocadura de los ríos y hay este otro que propone sacar agua de las cabeceras de cuenca y transportarlas de cuencas del sur, donde hay más caudal, a cuencas del norte para producción agrícola principalmente. Y el río Queuco es el río que tiene que proponían extraer más caudal para este proyecto. Entonces estos jóvenes de ahí de Alto Biobío se enteraron de este proyecto, se alertaron de que venía esta amenaza. Además es un territorio muy intervenido y intervenido de una forma muy negativa. O sea, es como el mejor ejemplo de los malos ejemplos. Sí, es como cómo no hacer un gran proyecto de embalse vaya en Alto Biobío, ¿cierto? Claro, justamente. O sea, la represa, para empezar la primera, la represa de Pangue, que se concretó el año 96, fue desarrollada antes de que existiera todo el sistema de evaluación ambiental en Chile. Entonces se hizo con prácticamente nada de evaluación ambiental, sin consideración de las comunidades locales, mapuche, pehuenche, y luego vino Ralco, que se terminó de construir, se inauguró el año 2004, y fue súper polémico el proyecto de Ralco, porque implicó el desplazamiento forzado de muchas comunidades, inundar muchas hectáreas de bosque nativo, incluyendo sitios ceremoniales de las comunidades locales, incluyó malas prácticas con las comunidades por parte de la empresa, de generar división entre las comunidades para poder conseguir esos terrenos, como manipulación también de todo. Entonces fue muy controversial y también generó una resistencia por parte de los grupos ambientalistas, porque el río Biobío antes era como conocido internacionalmente como de los ríos más especiales para kayakear, para hacer rafting. Entonces hubieron estos como dos movimientos por parte de las comunidades locales y del movimiento ambientalista por protegerlo. Igual se construyó la represa y luego vino la represa Angostura. Y ahora, de hecho, hay otras dos represas que están proyectadas. Ahora está Rucalhue, ¿cierto? Está Rucalhue en construcción y hay otras dos más, La Frontera y San Carlos, que están más aguas abajo. Y tengo entendido que se les prometió que no iban a haber más represas. Sí, de hecho, en uno de los compromisos por parte del Estado con las comunidades mapuche pehuenche fue que no se iban a construir más represas en Alto Biobío, pero en las cuencas, o sea, en la parte más baja de Alto Biobío, o sea, del río Biobío, no se respetó eso. Entonces, bueno, a raíz de esa amenaza que captaron estos jóvenes locales, yo justo los conocí ese año y estaba comenzando el doctorado, también como buscando un sitio de estudio para esta volada de los ríos como socioecosistema. Y hicimos buen match en el fondo, como que ellos tenían esta necesidad local, yo tenía este conocimiento científico y la posibilidad de desarrollar una investigación al servicio de la comunidad, enfocada en las necesidades y los requerimientos de ello. Y creo que eso fue súper importante para el desarrollo de la investigación, porque muchas veces en la academia los científicos somos súper creativos y curiosos por esencia, entonces siempre se nos ocurren un montón de preguntas, y quiero investigar esto, investigar lo otro, de pronto quiero investigar, no sé, los microbasurales en zonas rurales, y tú vas a la zona rural y la gente no está ni ahí con los microbasurales, está preocupada que se le está secando el pozo. Claro. Entonces esa posibilidad de poder atender una necesidad local, urgente y concreta, y que yo podía
entregar información al respecto, levantar información al respecto, fue muy valiosa para la validación interna y local de la investigación, tener buena entrada con las comunidades y también para mí en lo personal para sentir que estaba haciendo algo que era importante. O sea, este aporte que yo quería hacer cuando empecé el doctorado fue como muy redondito en ese sentido. Así que fue muy, muy preciso el timing de todo eso. Qué bueno. Y bueno, nos hablaste de que el río Keuco es un río que está en Alto Biobío, que está amenazado por este tema de la carretera hídrica. ¿Y qué en concreto querías hacer para el doctorado? ¿Qué querías investigar ahí? Bueno, la propuesta de la tesis fue articular conocimientos científicos y locales, científicos de distintas disciplinas, y los conocimientos locales de las comunidades para entender la resiliencia del río. La resiliencia entendiéndola como la capacidad de un sistema de adaptarse a los cambios externos. Entonces, un poco lo que yo tenía para aportar era este conocimiento de la geomorfología fluvial, de cómo funcionan los ríos desde un punto de vista físico, geomorfológico, conocimiento de hidrología también. Traía también a la mesa el conocimiento que me podía aportar la profesora Evelyn sobre ecología de peces y además el conocimiento legal de la profesora Maya. Entonces era hartas visiones, hartos como prismas para ver la situación y también la posibilidad de hacer este diálogo de saberes con los conocimientos locales, que también implicó un montón de, metodológicamente, de inventar sobre la marcha cómo podemos hacer este diálogo de saberes operativo, o sea, reconociendo que el conocimiento científico no es el único tipo de conocimiento, que no es la única forma de adquirir conocimiento, de compartir y de mantener conocimiento. Y eso fue súper especial también, como la oportunidad de poder acercarme a las comunidades y aprender de ellos, y aprender cómo ellos transmiten el conocimiento, cómo ellos conocen el río. Entonces eso fue la propuesta, como articular conocimientos en torno a la resiliencia del río como socioecosistema. Y creo que entre medio les llegó la pandemia, ¿o no? Sí, entre medio llegó la pandemia. Y eso fue, claro, inicialmente un frenazo, porque de la universidad me dijeron, bueno, no se pueden hacer terreno. Sí, pues ahí uno, no sé cómo fue en ese contexto, pero yo estaba estudiando otra cosa en la UI y fue como se paró todo. Todo, sí. Jodiste, estabas haciendo tu tesis, cagaste, no se puede hacer nada. Todo se paró. Todo se paró, sí, tal cual. De hecho, como, bueno, yo empecé el 2019 y ese primer año fue, bueno, los cursos básicos del doctorado y luego el desarrollo del proyecto de tesis. Y cuando yo iba a empezar el proyecto de tesis, el 2020 se frenó todo. Sí. Y ahí, bueno, ese primer año, el 2020, fue dedicado principalmente a trabajo de escritorio, que igual fue como oportuno porque yo pude dedicarme harto al trabajo de geomorfología fluvial, que implicaba harto trabajo en SIG, en Sistema de Información Geográfica, calculando variables geomorfológicas de los ríos, clasificando los ríos para ver qué tipos de ríos existen en la cuenca del río Keuco. Y después hacer un diseño de muestreo de peces para ver si es que los peces respondían de alguna manera a los diferentes tipos de río. Entonces, y también hacer ese primer año fue de hacer una revisión bibliográfica exhaustiva de todo lo que estaba escrito y publicado académicamente sobre el pueblo mapuche en su versión más amplia. O sea, mi revisión consistió de buscar Walmapu, Pehuenche, Huilliche, todo escrito de las distintas maneras. Y fue un trabajo súper intensivo, pero que pude hacer básicamente porque estábamos encerrados en el departamento. Claro, había que hacer algo. Había que hacer algo y fue súper positivo también, porque me dio una visión muy completa de qué es lo que se ha dicho y escrito del pueblo mapuche desde la academia. Entonces fue como, bueno, desde este lado de la vereda, ¿qué es lo que se ha dicho? Y me preparó también para darme cuenta cuáles son los vacíos, qué es lo que queda fuera de esto académico, que es mucho, bueno, información que está no indexada en los sistemas académicos, conocimiento que está en otros formatos, en formato audiovisual, en formatos de poesía, de teatro, otros aspectos artísticos. Y el conocimiento propio local, que se transmite principalmente a través de la oralidad. Y luego ocurrió algo muy, muy como importante para el desarrollo de la tesis, y es que yo conocí a unos colegas de la Universidad de los Lagos que tienen un laboratorio de ciencia ciudadana, y ellos hicieron un seminario al cual me invitaron a participar con mi trabajo. Y bueno, en ese momento la primera
propuesta de ciencia participativa fue hacer un monitoreo del río, porque como no, no podía ir a terreno, las mismas personas de allá me dijeron, pucha, Cami, ¿qué podemos hacer para no perder este año de datos? Porque nosotros estamos preocupados que durante la pandemia las personas de la carretera hídrica van a seguir avanzando, van a seguir haciendo lobby, van a seguir levantando información y nosotros no nos podemos quedar paralizados. Entonces, en base a esa inquietud, yo también me puse a buscar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para entregar alguna capacitación, alguna herramienta para que ellos puedan ir recopilando sus propios datos? Y buscando llegué a una aplicación gratuita que desarrollaron en la Universidad de Zúrich, en Suiza, que se llama Crowdwater. Y es una aplicación para recopilar datos hidrológicos. Entonces yo la aprendí a usar, hice un par de sitios pilotos en Concepción y luego fui en mayo del 2020 a enseñarles a ellos cómo hacerlo. Fui medio ¿cómo se dice? Bueno, sin permiso de la universidad, así como por mi cuenta. Y les enseñé cómo hacerlo, hicimos un par de sitios para establecer los sitios de monitoreo y ellos comenzaron a tomar estas observaciones, que básicamente consistían en observaciones visuales, toma de fotos de un mismo lugar para ver los cambios de nivel del río. Entonces, ese trabajo me invitaron a compartirlo en la Universidad de los Lagos y a través de esa exposición me contactaron dos colegas que eran parte de una red de justicia climática que está coordinada por la Universidad de York en Canadá. Y me dijeron, oye Camila, tu trabajo está pintado para esta beca, esta red, escríbela a esta profesora que lo coordina, postula esta beca. Y yo así, bueno, no tengo nada que perder, postulé y me gané esa beca, pasé a formar parte de esa red que se enfoca o reúne a investigadores del sur global, o sea, investigadores de África y Latinoamérica principalmente, en temas de gobernanza de bienes comunes, de economía ecológica y justicia climática. Se enfoca harto en trabajo de ciencia participativa, de gobernanza democrática. Entonces, efectivamente, mi trabajo calzaba bien ahí. Y esa beca me permitió hacer una suerte de como proyecto paralelo que yo quise enfocar en temas de divulgación científica, que para mí era muy importante, también por la profesión de mi mamá, que es periodista. Para mí las comunicaciones siempre fueron muy importantes y me gustaba mucho de siempre el arte, la ilustración científica. Entonces dije, quiero hacer algo para mostrar el río Queuco y su valor, el patrimonio natural y cultural que tiene de una forma ilustrada o audiovisual, que sea un lenguaje más amplio, no solamente académico, para que las mismas comunidades puedan entender ese conocimiento y compartirlo con otras personas. Entonces también, siendo parte de esa red, pude aprender de otros colegas que hacían trabajo similar y cómo ellos qué habían hecho ellos en sus distintos lugares. Y de ahí salió la idea de hacer una serie de microdocumentales, de videos. Esos están en YouTube, ¿cierto? Esos están en YouTube. También los postulamos a algunos festivales de cine locales en Penco-Lirquén y en Chihuayante y salieron premiados. Así que eso fue bien bonito, como entrar al mundo audiovisual, que para mí era totalmente nuevo. Y también trabajé con, ahí los documentales los hizo mi colega Álvaro González, con quien fue un placer trabajar y hasta ahora somos muy buenos amigos. Voy a poner el link en la descripción del podcast para si los quieren ver. Sí, están alojados en una página web que diseñamos, porque el proyecto tuvo 3 patitas: la parte de los videos, de los documentales, una patita de mapas ilustrados, que es lo que les quiero compartir después. Fueron mapas ilustrados con la hidronimia, o sea, los nombres de los cuerpos de agua, de las vertientes, de los ríos, que fue, hasta mi conocimiento, el primer mapa de topónimos, de nombres de lugares de toda una cuenca, de los ríos, de los nombres originales en mapungún, con los significados, las traducciones, los epeu y los piam, o sea, los relatos asociados, los dichos asociados a esos lugares. Y la tercera patita fue una página web que diseñamos con Nicolás Gutiérrez, un diseñador. Y en esa página web describimos el proyecto, una página súper simple, rioqueuco.cl. Están alojados los mapas en su versión digital y los videos, y también es una página simple que tiene poco contenido en texto, porque la idea era que fuera navegable de forma amigable, fácil de leer, abierta, enfocada a las comunidades locales, a los profesores que pudieran hacer uso de ese material pedagógico. Entonces, y eso fue un poco como surgiendo sobre la marcha en base a esta beca y a estos recursos que
con los que yo pude contar y que me permitieron también pagarle honorario a las personas locales que me ayudaron en los talleres de mapeo colectivo, aporte para toda la logística, para el traslado. Y también me permitió a mí irme a vivir al Alto Biobío. Yo fui para allá 7 meses, entonces me permitió pagar el arriendo, ya toda la logística. Y eso fue clave, porque en el contexto de pandemia yo no podía viajar de Conce al Alto Biobío todo el rato. O sea, era súper complicado, si había que pedir permiso. Había que pedir permiso, era estresante, era como chuta, que viene el control sanitario, que no sé qué, como que... Ahí tengo un montón de anécdotas de varias veces donde no pude conseguir permiso y había que moverse igual. Pero esa beca me permitió estar viviendo allá y eso también fue muy importante porque, de nuevo, desde la academia muchas veces los estudios son súper acotados en el tiempo y en los recursos. Sí. Entonces uno no tiene la posibilidad de tener como esta inmersión cultural completa en el sitio en donde estás trabajando. Y yo tuve esa oportunidad que fue muy especial. Pude como observar de primera mano los ritmos locales. También me permitió adaptarme a las dinámicas locales, como que, no sé, se cancelara una entrevista, pero poder reagendarla para 2 días más. Poder asistir a eventos locales bien íntimos, algunas ceremonias propias mapuche. Eso también fue resultado de poder formar vínculos más cercanos, de confianza con las personas de ahí. Y me permitió a mí tener una visión realmente de cómo es el conocimiento local, cómo se genera, cómo se mantiene, cómo son las personalidades de las personas, por qué ellos se han formado de esa manera, y generar realmente como este diálogo intercultural, como en el que yo podía compartirles de mi conocimiento, pero también yo fui permeándome del conocimiento de ellos. Así que eso con el contexto de pandemia fue como bien circunstancial y con esta beca que posibilitó toda esta estadía allá. Que acá ni me gusta porque suena como una historia de cómo hacer ciencia con comunidades, que las buenas prácticas. ¿Y qué aprendiste, por ejemplo, tú de las personas de allá o del río mismo? ¿Qué te dejó? Yo creo que hartas cosas. O sea, primero... Bueno, esto que mencionas de las buenas prácticas, creo que eso fue algo que fue muy importante, ser muy perceptiva y respetuosa de lo que, bueno, estos mismos jóvenes que fueron como mi entrada a las comunidades, de lo que ellos me iban indicando que había que hacer. O sea, ellos me decían, mira, hay que ir a pedir permiso con los loncos y las directivas de las comunidades. Bueno, vamos a hablar con cada uno de los loncos de las comunidades, ir a la punta del cerro a hablar con este lonco, con el otro lonco, ir a presentarme. Sí. Yo aprendí un poco de Mapudungun, antes tomé unos cursos y eso, si bien no logré hablar en Mapudungun, podía presentarme. Es difícil, ¿no? Es súper difícil. Pude como presentarme por lo menos y además entender hartas palabras. Entonces, claro, estando en contextos en donde uno no entiende todo el idioma, pero puedes como pescar palabras o frases y cachas más o menos qué está pasando, además como que con el lenguaje corporal uno entiende más. Y entonces, claro, ser respetuosa de lo que ellos me indicaban, de los tiempos y estar ahí un poco de bisagra, ¿no? Porque por una parte tenía ellos que me iban diciendo así como, calmado, hay que seguir estos pasos, no se puede llegar y hacer, para llegar a contactar a las personas, a los kimche, a las personas que saben más localmente, que generalmente son personas mayores. Hay que seguir ciertos protocolos, hay que ir a sus casas, invitarlos, pedirles permiso, luego ir a buscarlos, todo un trabajo súper como de joyería. Y por otra parte de la bisagra tener a mis profesoras, a mi profe Evelyn diciéndome ya, pues, oye, ¿cuándo vamos a hacer el muestreo de peces? Qué sé yo. Sí. Pero claro, por ejemplo, el mismo muestreo de peces fue explicar qué técnica íbamos a ocupar. Íbamos a ocupar un mecanismo que se llama pesca eléctrica, que a la primera suena feo, así como, ¿qué van a hacer? Electrocutar los peces. Claro, entonces ahí explicar que, bueno, son corrientes, no son letales, son mecanismos que adormecen a los peces, luego se anestesian para pesarlos, medirlos, identificarlos. O sea, los deja como medios dormidos. Los deja medios aturdidos. Y luego uno los pescas con malla, o sea, va una persona con el equipo de pesca eléctrica que en el fondo introduce un cátodo y un ánodo en el agua y eso genera un campo eléctrico alrededor como 1 metro, una cosa así. Y van 2 personas atrás con redes, así como estas redes de mariposa o de Bob Esponja, recogiendo los pececitos. Los pones en un balde.
ahí los pececitos como que despabilan un poco y luego uno, cuando ya terminas de pescar, es un tiempo determinado, generalmente un par de minutos, algo así, lo llevas a la orilla, ahí les pones una anestesia, también una anestesia no letal, les identificas la especie, los pesas, los mides y luego se ponen en un balde con agua para que despierten. Los nativos, los exóticos generalmente los sacamos, o Claro. las truchas, las que estaban más grandes, bueno, parte del muestreo y lo importante metodológicamente fue que nos acompañaron personas locales, nos acompañaron jóvenes de cada comunidad. Y eso fue importante tanto para la seguridad del equipo de la universidad, porque claro, llegaba gente a preguntar qué están haciendo en el río, qué sé yo, y también para ellos para aprender en terreno, o sea, nada Sí. reemplaza el aprendizaje en terreno. Ellos vieron los peces nativos, incluso se encariñan así como, uy, ahora conozco este bagre, ahora conozco la carmelita, qué sé yo. Vieron también el impacto de las especies exóticas, de las truchas, que son muy voraces, se comen a los peces nativos, el alimento de los peces nativos se comen entre ellas, entonces... Son más grandes, ¿cierto? Las son truchas, más grandes por las ejemplo. truchas. Entonces, por ejemplo, no sé, por contarte una cosa, una vez que fuimos a pescar en la comunidad de Cauñicú, fuimos con un colaborador local, Néstor, y en esa ocasión, claro, pescamos algunas truchas mientras estaban en el balde esperando hacer medidas y pesadas. Cuando fuimos a pescar había una trucha así como de, no sé, 25 centímetros y tenía otra trucha de 15 centímetros metida en la mitad de la boca para adentro, así como tragándosela. Wow. Y claro, fue como, chuta, te la está comiendo ahí in situ. Y después, bueno, las que eran más grandes, cierto tamaño, Néstor se las quiso llevar a la casa para comérselas. Y cuando las llevó a la casa y las estaba limpiando para comérselas, vio, claro, en las entrañas la cantidad de peces que tenía, que eran peces nativos, y estaban así los peces enteros tragados. Entonces él vio tuvo esta experiencia como propia de el impacto, y ahí no era yo haciéndole una clase de, mira, estos son impactos de los peces exóticos, sino que él lo vio. Y después una instancia que para mí fue como, oye, aquí se cierra el círculo, en que fuimos a visitar al lonco de su comunidad, al lonco Marcelino, que fue uno de los loncos que más me apoyó en el trabajo. Y Néstor le contaba al lonco Marcelino cómo lo que él vio. Entonces fue como, wow, aquí él se apropió de la información, y eso es un poco lo que se buscaba, o lo que yo buscaba en esta investigación. Entonces, por una parte, aprender de ellos, claro, el respeto a seguir los protocolos locales. También aprender de ellos mucho el compromiso personal que tienen con la protección del río, un apego emocional, un apego afectivo súper fuerte, una visión diferente del río, del agua, o sea, ver el agua no como un objeto, como un recurso que pasa por ahí. Ellos tienen una relación como de... familiar con el río, de cierta Como de forma. un ser con otro ser, ¿no? Claro, incluso, no sé, muchos de ellos cuando tú les preguntas cómo ves al río, te dicen, lo veo como un hermano, como un ser de la familia. Uno cuando va al río, saluda al río, le pide permiso, tiene este valor de la reciprocidad. Por ejemplo, si yo voy a entrar al río a pescar, le entrego algo al río. Generalmente se hacen quiyús, hacen como ofrendas al río. Entonces, claro, este valor de la reciprocidad. Y también, a propósito del tema valórico, también fue muy interesante, bueno, este mismo colega Néstor, que fue uno de los jóvenes que me ayudó, él era educador tradicional en el liceo de Ralco, el Liceo Intercultural Bilingüe de Ralco. Entonces él enseñaba de la cultura mapuche y dentro de esto de los valores de la cultura mapuche. Y ahí fue muy bonito aprender de los valores que para ellos son centrales. Ellos hablan de Noche, Lipche y Cumeche. Lipche viene de ser una persona, lip es limpio, claro, entonces Lipche es ser una persona limpia, de un buen raquizuam, o sea, pensamientos limpios, pensamientos claros, así, no desearle mal a nadie. Como el agua. Claro, como tener buenas intenciones en el fondo. Ser transparente. Justamente. Luego el cumeche, o sea, ser buena persona en tu comunidad, ser respetuoso, pues como bueno de corazón en el fondo. Y noche es como ser recto. Entonces el recto es respetar tu palabra, cumplir y, o sea, no mentir, por ejemplo. Y eso fue interesante también porque, bueno, cuando hablamos de temas valóricos, en todas las culturas los valores son como un punto de fuga, un punto de referencia, una guía, ¿no? Pero los humanos no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces uno a veces se desvía de esa guía.
y comprender eso, pero entender que hay valores que te encausan, que te orientan a dónde tienes que ir y aprender de cuáles son los valores que para ellos son importantes, eso fue muy bonito. Sí. ¡Ay, qué enriquecimiento! Yo creo que pocas personas pueden salir de un doctorado con tanto enriquecimiento. Sí, y fue mutuo también, me imagino, pues de ti para ellos y de ellos para ti. O sea, de mi parte hacia ellos fue mucha entrega, así yo como que puse sangre, sudor y lágrimas en el terreno, mucha entrega en lo personal. Yo también, uno de los aprendizajes fue que uno cuando va a hacer un trabajo traes como tu maletín de herramientas profesionales, ¿no? Yo traía en mi maletín el conocimiento de geomorfología, las herramientas de sistema de información geográfica, pero también traes en tu maletín tus herramientas personales, que puede ser como tu capacidad de sociabilizar, el respeto, qué sé yo. Pero, por ejemplo, hay carreras que te entregan herramientas en tu maletín profesional, por ejemplo, no sé, antropología o sociología, de realizar investigación social, de realizar entrevistas, de realizar observación etnográfica. Yo no tenía esas herramientas. Yo tomé algunos cursos de metodología de investigación social y me apoyé de muchas personas en el doctorado. Consulté cómo otras personas habían hecho, pero al no tener necesariamente la formación en esto, saqué de mi maletín mis herramientas personales y eso igual me generó en lo personal cansancio, como fatiga a veces, pero al mismo tiempo mucho enriquecimiento personal, como emocionalmente fue súper intenso y fue súper valioso ver cómo esta entrega personal era retribuida también con generosidad de las comunidades. Y de la parte de ellos, bueno, yo tuve como anécdotas muy bonitas como esta que te comentaba de Néstor, que se apropió de la información de los peces, del conocimiento de los peces, y que además también valoraron mucho el trabajo de mis profesoras, o sea, tanto Amaya como Evelyn, tuvimos instancias de intercambio con ellos, ellas dos fueron al Alto Biobío, hicimos un tour por toda la cuenca, Evelyn me acompañó a una instancia en donde conversamos con los loncos también. Entonces ellas también fueron como muy abiertas de mente y también abiertas a lo que yo estaba creando, o sea, dándome también espacio para yo ir inventando sobre la marcha. Creo que eso igual caracteriza mucho a un buen maestro guía, como que te dé alas para hacer lo tuyo, pero también que te encarrile cuando te estás yendo por las ramas. Ya viene la fecha límite. Sí, tal cual, así como hay que igual terminar esto. Y por parte de ellos, claro, fue un desafío esto de combinar los tiempos, las expectativas. También cuando uno trabaja con comunidades es muy importante, y también eso yo lo aprendí sobre la marcha, como esto de clarificar las expectativas, decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a poder lograr? ¿En qué tiempos? O sea, yo les expliqué, el proceso del doctorado es largo, son 4 años, una vez que yo termine me voy a demorar en publicar estas cosas como en formato estudio científico, pero también veamos en qué formatos les sirven a ustedes. Si les sirven los videos, hagamos videos. Si les sirven los mapas ilustrados, hagamos mapas ilustrados. La retroalimentación de los mapas, o sea, yo consulté con ellos varias veces, bueno, aquí está el mapa ilustrado, ahí el ilustrador científico, el Felipe Serrano, que su nombre de pila es el biólogo ilustrador, quizás lo conocen, tiene trabajo muy bonito en Instagram. Lo voy a anotar también. Sí, Felipe me tuvo mucha paciencia para hacer los mapas porque, bueno, yo le decía, mira, tengo esta idea de un mapa que sea geográficamente preciso, pero que tenga todos los nombres de los ríos locales, y para hacer todo ese levantamiento de los nombres hicimos varios talleres de mapeo colectivo con quimche locales, con las personas sabias. Y ahí fue el trabajo, bueno, de invitar a cada uno, qué sé yo. Después, todo el proceso de elaborar los mapas fue un vaivén de harta retroalimentación con Felipe y mostrárselo a las comunidades que dijeran, bueno, no, esto no me parece, o pon la rosa de los vientos, que siempre es una característica clave de los mapas, pero ponla en formato que sea cultrún. Y le decía, hoy no quiero un cultrún porque es un poco como apropiación cultural. Y ellos mismos me dijeron, no, pero tú estás aquí como con el permiso de los loncos, de la directiva, y para nosotros refleja la cultura local, entonces como tienes permiso, dale nomás. Y bueno, después las instancias que hubieron para compartir esa información, hicimos varias como... Bueno, las como estrenos de los microdocumentales fueron todos en primer lugar en las comunidades locales. Después yo los abrí a YouTube y los compartí en instancias más académicas, pero en primera instancia fue con ellos. La entrega de los mapas también fue en primera instancia con quienes participaron en los mapeos.
también con las organizaciones locales. Yo les dejé así como un turro de mapas a cada uno para repartir. Después hice varios talleres en el Liceo de Ralco, también en la Escuela Agrícola Los Mayus, que queda en Santa Bárbara, pero que es un internado que acoge a muchos niños de Alto Biobío. Entonces ahí también hicimos un taller en que mostrábamos los mapas, comentábamos cómo hicimos el trabajo con los quimches. Y hacíamos actividades de, bueno, ¿qué conocen ustedes de los ríos? ¿Cuáles son los ríos que quedan cerca de sus casas? ¿Qué historias saben en torno a eso? Porque obviamente estos trabajos son siempre trabajos en construcción, ¿no? Como que nunca uno va a saber, o sea, a menos que nos dimos cuenta de que faltaba mucha información, pero que ya juntamos cerca de 100 nombres de lugares diferentes, de vertientes, de ríos, y lugares que, claro, que sus nombres habían sido españolizados, así como que les habían cambiado el nombre original de Mapudungun a uno español. Entonces, claro, de esas instancias también recibí muy buena retroalimentación de las profesoras en las escuelas. Todos me dijeron mucho de que una cosa que me repitieron antes es como han venido muchas investigaciones aquí a Alto Biobío. Alto Biobío es un territorio muy manoseado académicamente. También cuando hice esta revisión bibliográfica de qué es lo que se ha publicado sobre el mundo mapuche, hay una cantidad de información en Alto Biobío sobre temas lingüísticos, sobre temas médicos, que la incidencia de diabetes tipo B en la población mapuche, qué sé yo. Y bueno, entonces cuando ellos me decían esto, han venido muchas investigaciones, pero nadie devuelve la información. Y me decían, en verdad, nunca nadie había venido a hacer este trabajo de devolución. Y ahí me fui dando cuenta de, claro, lo importante que había sido y que para mí había sido tan central también esto, como un poco la responsabilidad con ellos y con su generosidad. Sí. De devolver esta información y de que no fuera simplemente una tesis juntando polvo o papers que van a quedar ahí un poco para circulación académica. Entonces eso fue súper como gratificante, como escuchar que ellos valoraban eso. Y lo otro también, que fue como un resultado no planificado, pero los mismos talleres de mapeo colectivo, que luego de ir a buscar a los quimches a su casa, los traíamos no sé, fueron 3 talleres de mapeo, y luego de ir a dejarlos a sus casas, porque había que gestionar toda esa logística. Me acuerdo que una vez fui a dejar a 2 ñañas y un caballero, que era el esposo de una de ellas, y me decían, oye, qué bien que lo pasamos, como que hace tanto tiempo que nadie nos pregunta de esto, los niños hoy día están pegados al celular, ya la gente no valora el conocimiento de las personas mayores, fue muy bueno poder hablar de esto, como que me emocionó, y ahí yo decía, ¡ay, qué loco! Como que no me esperaba este diálogo intergeneracional, pero se dio y fue tan valioso, fue valioso para ellos, como que ellos quedaran contentos de la experiencia del mapeo mismo, y después que lo vieran materializado en un mapa, publicado en un póster con los nombres, que vieran, wow, esto quedó para la posteridad, en el sentido de que son nombres y conocimientos de las personas mayores que si no se recogen, si nadie los escribe, si nadie los documenta, después se pierden. Entonces, claro. Eso fue muy, muy bonito de ver que ellos le generó una retribución también. Qué lindo todo. Ay, qué cuático. Es que trata de imaginarme todo porque, como dice, los tiempos de las personas locales de una zona son distintos a los tiempos de un académico que viene para hacer un doctorado, ¿no? Y que tú vienes con plazos y con datos que tienes que tomar y para esta fecha tengo que estar haciendo esto, no sé. Y también mayormente si son comunidades mapuches tienen también sus propios tiempos, sus propias reglas. No es llegar y presentarse y sacar lo que uno necesita e irse. Y también habíamos hablado con una chica, con Verónica Yesen, hace unos episodios atrás, que ella hablaba del extractivismo en las ciencias, de que muchos científicos vienen, toman sus datos y adiós, no te veo nunca más. Entonces hablaba del extractivismo científico. Qué bueno que tú no lo hiciste así, po. Bueno, es que eso también fue una demanda inicial. O sea, cuando yo los conocí a ellos y empezamos a como cuajar cómo se iba a hacer, qué es lo que se iba a hacer. Yo la investigación metodológicamente fue como en todos los pasos yo fui como consultando con ellos. Oye, mira, para conocer la geomorfología esto es lo que hay que hacer, esto es lo que va a resultar. Para conocer los peces esto es lo que hay que hacer, esto es lo que va a resultar. ¿Les parece a ustedes cómo lo hacemos? Entonces fue muy en cada paso ir conversando con ellos cómo
cómo hacerlo, con quién conversar, y también ellos desde el comienzo me dijeron, ya, pero ¿cómo va a volver esto al territorio? Fue como una de las algo central que me preguntaban primero en cualquier lugar. Quizás así. partían también desde la desconfianza, pues, ¿no? Sí. Por las experiencias anteriores. Sí, sí, claro. Como que además también hay una noción muy como en la fibra de la cultura allá en Alto Biobío de que después de un estudio viene un proyecto, una intervención, un proyecto de desarrollo. Por la experiencia de ellos. Pues, o sea, Sí. después de un estudio que se hace, viene una represa o viene una piscicultura, qué sé yo. Entonces, claro, ven a gente tomando datos como, a ver, ¿qué está buscando acá esta persona? Claro, tal cual. Por eso cuando fuimos a hacer el muestreo de peces, que era ya literalmente meterse en el río, o cuando fuimos a instalar el sensor, igual que el sensor en el río Exploradores, instalamos uno así en el Queuco. Y eso fue con personas de ahí, o sea, los invitamos a terreno porque era importante si nos veía gente de ahí y se acercaban, que vieran a alguien de ahí, que esa persona les dijera, no, mira, están conmigo, estamos haciendo esto es importante por esto, la información va a volver de esta manera. Entonces, ese trabajo como... Creo que lo clave fue, claro, que respondiera a una necesidad local, a una inquietud que ellos tenían y que fuera desarrollado con sus parámetros, sus protocolos también y en este constante como diálogo abierto, así como, ¿y les parece esto que vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Bueno, y en el tema de carretera hídrica esa amenaza continúa, pues, ¿no? Claro, el proyecto sigue en estado de propuesta. Uno se puede meter a la página web de la Corporación Reguemos Chile y tienen una serie de estudios, los estudios de ingeniería, de prefactibilidad, un montón de cosas. Y hasta lo último que yo supe estaba en un proceso de como ser declarado un proyecto de interés nacional. Y cuando pasa a ser declarado de interés nacional, permite destinar recursos públicos a la construcción del proyecto, no solamente recursos privados de la corporación. Y eso ya son como palabras mayores, porque es como que el Estado pone en prioridad este proyecto. Sí. Y ahí lo importante ha sido también, desde el mundo académico, muchas personas han manifestado, ahí en el mismo Facultad de Ciencias Ambientales, en la UDEC, muchos científicos han escrito columnas de opinión y también publicaciones para hablar de los impactos ecológicos que tienen estos proyectos, porque no es el primero que se hace en el mundo. Hay muchos proyectos de trasvase de agua que tienen impacto tanto en las cuencas donde se extrae el agua como en las cuencas receptoras. Entonces... claro, impactos, por ejemplo, se habla mucho de esto de que los ríos del sur les sobra agua. Claro. O esta frase de como los ríos, el agua se pierde en el mar. Y en realidad la cantidad de agua que tiene un sistema, que tiene un río, permite sostener el equilibrio ecológico en ese río, tanto el ciclaje de nutrientes, la reproducción de especies acuáticas. No es solamente la cantidad de agua que pasa por ahí, sino que la temporalidad, o sea, en qué fecha sube más, cuál es la intensidad de los caudales altos, cuál es la duración de esos caudales altos. Entonces, por ejemplo, el proyecto Carretera Hídrica tenía la propuesta de extraer, no me acuerdo exactamente ahora los montos, pero creo que era como durante los meses de invierno un caudal constante de 2,2 metros cúbicos por segundo, una cosa así. Y eso naturalmente, el río no tiene un caudal parejo durante esa temporada. Y eso es importante para la reproducción de los peces nativos, de la eclosión de los huevos de anfibios, de macroinvertebrados, de insectos. Entonces, claro, la extracción genera un impacto en la cuenca local, pero además genera un impacto en la cuenca receptora, porque la calidad de agua, de donde viene el agua hacia dónde va, puede alterar las condiciones químicas de la cuenca receptora. Y además tiene consecuencias en términos como jurídicos o de justicia climática, porque en Chile tenemos un modelo de gobernanza de agua basada en el mercado, o sea, el agua se transa como un bien económico, y tras vasijar agua de un lado a otro, lo único que haría sería perpetuar y profundizar ese sistema. Esa injusticia. Claro, o sea, en el fondo es como el uso de estos derechos de aprovechamiento de agua que son extraídos y trasvasados a otra cuenca. ¿Y qué pasa con las comunidades locales o los derechos que tenga, si hablamos de derechos de la naturaleza, los derechos que tenga el río a contar con ese caudal, ¿no? Y leí en alguna parte, creo que en alguna parte tuya, de que hay personas que reciben agua de camiones aljibe en Alto Biobío también. Sí, así es. Bueno, en Alto Biobío
Hay una sola principal zona urbana, que es el pueblo de Ralco, y es chiquitito, es un pueblito más pequeño que Curarrehue, y el resto de las personas viven en comunidades rurales. Entonces en Ralco hay solo un comité de agua potable rural en el pueblo, que abastece creo que a más de 800 familias, algo así, si no mal recuerdo, y el resto de las personas hacia la cordillera, hacia las distintas comunidades, adquiere agua de vertientes o de ríos más pequeños, y es agua que está no tratada. Claro, existe esta como noción de que el agua, si viene de una vertiente o un estero no intervenido, es agua pura, pero eso tampoco siempre es así, porque hay veces en donde tú tienes una cuenca donde tienen animales, donde tienen ganado, y eso puede generar contaminación grave para la salud humana. O también ahí en esa zona hay mucha actividad volcánica, actividad de geotermia, de termas, y eso obviamente también genera un impacto en la calidad del agua, en la temperatura, en la concentración de metales, la conductividad eléctrica. La concentración de metales al consumirla en un largo periodo de tiempo, claro, puede generar efectos a la salud. Y hay lugares en donde la escasez hídrica es tan grave que la gente no tiene agua para vivir, para alimentar sus animales. Entonces, claro, reciben agua de camiones aljibe. O sea, también desde esa perspectiva más social no sobra el agua. No, absolutamente. Y ecológica tampoco sobre el agua. No, para nada. O sea, y además también una cosa que ocurre allá que es bastante dramática y que en realidad lo vimos o emergió a lo largo de mi investigación, que pensábamos inicialmente que estaba solo esta amenaza de la carretera hídrica, pero luego la parte jurídica de mi trabajo incluyó una revisión de todos los derechos de agua en la cuenca. Y con eso nos dimos cuenta de que el 99% de los derechos de agua son de personas que no viven en la cuenca, son de personas que viven principalmente en comunas en Santiago, en Concepción, en Los Ángeles, principalmente en Santiago, en Vitacura, Providencia, La Dehesa. ¿Y por qué una persona que vive en otro lado tendría derechos de agua? Eso es el resultado o una expresión del modelo de mercado de aguas que tenemos hoy día, porque además en Chile está legalmente separada la tierra del agua. Entonces uno puede ser propietario de la tierra, pero el río que corre por ahí, tú no tienes la propiedad de los derechos de agua. En el fondo uno tiene propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces no hay como un vínculo territorial de los propietarios de derecho de agua con las fuentes de agua, ¿no? Y es verdad que hay algunos derechos de agua que son de las comunidades, pero son los menos, son 0,1% de los derechos de agua. Y esto es problemático para las comunidades porque, por ejemplo, para postular un subsidio de riego, tú tienes que poder demostrar que tienes los derechos de agua para desarrollar ese proyecto de riego. Y si el río que pasa por tu terreno, los derechos de agua son de otra persona, no puedes adquirir nuevos derechos de agua y no puedes hacer un proyecto de riego con el agua que pasa y que siempre ha pasado por ahí, de la cual tus papás y tus abuelos extrajeron agua, pero el agua legalmente no es tuya. Entonces genera estas contradicciones que también cuando tú hablas con las personas de allá, no entienden porque como que no les entra en la cabeza, y también es difícil no es lógico. No es lógico, es como es complicado entender esta separación, pero no es sorprendente en el sentido de que es lo que permite el modelo actual de Chile. Es como un resultado de eso. Entonces cuando uno dice, bueno, esto es chocante, es como, bueno, es legal, no es algo así como escandaloso en el contexto chileno. No, es que es como que viviéramos en un país de fantasía. Es muy raro. Súper loco. Sí, güey, con el C habíamos escuchado de la carretera hídrica y nos sonó así. Empezamos a investigar de eso para hacer un episodio podcast sobre eso. Y nos dio mucha rabia porque, por lo que entendimos, el agua la querían llevar a más al norte, y no para consumo humano de personas, sino que era para plantaciones de berries, de espárragos, para exportación. Agricultura de exportación principalmente, sí. Entonces era para que algunas personas ganaran mucho dinero simplemente. Claro, por eso te decía que profundiza las consecuencias del modelo de mercado de agua en Chile. Y claro, con esa visión de que muy reduccionista, como sin considerar tantos otros factores, como decir, aquí hay agua, yo necesito agua, me la llevo.
sin considerar lo que el agua significa culturalmente, ecológicamente, los peces, el suelo, las aguas subterráneas, esa visión tan, sí, pues reduccionista, simplista. Bueno, eso también es como herencia de la forma en que hemos estudiado la naturaleza a partir de la revolución industrial, que ha sido como parcelando la naturaleza, ¿no? Yo estudio los bosques de una forma, estudio el agua de otra forma, estudio el suelo de otra manera. Y eso es como, claro, resultado de esta manera de conocer este tipo de conocimiento científico que bueno, en otros de sus episodios han hablado de los enfoques de interdisciplina, de la integración de distintas disciplinas y de la transdisciplina que se abre a otros sistemas de conocimiento que adquieren conocimiento de otra manera y que lo difunden de otra manera. Y esos enfoques son también los que permiten abrirnos a, bueno, por ejemplo, quizás esta forma parcelada de conocer la naturaleza no es la única, quizás no es la mejor, quizás es también la que nos ha llevado a estos problemas ambientales. Claramente que sí. Y quizás si nos abrimos a otras formas de entender y de comprender, por ejemplo, entendiendo que la naturaleza no está separada de los seres humanos y que tal como nosotros formamos la naturaleza también nos forma a nosotros, nos configura nuestra forma de pensar, configura el lente a través del cual vemos la realidad. Y todo esto, tus estudios y lo que has vivido en comunidades, ¿ha cambiado tu perspectiva de lo que es un río, por ejemplo? Que muchas veces en los colegios aprendemos como que el río es agua que corre de la montaña al mar, que es muy reduccionista también. Sí, o sea, yo creo que me ayuda un poco como a completar ciertos vacíos, en el sentido de que bueno, por ejemplo, desde la disciplina de la geomorfología, desde la hidrología es algo parecido a lo que tú dices, y agua que viene de las nacientes, de la cordillera, de un glaciar o de algo que fluye hasta la desembocadura, que puede ser en el océano, un lago u otro río. Desde la geomorfología se entiende también un río como un flujo de caudal líquido, pero sólido también, el aporte de los sedimentos, la conectividad con las laderas, la producción de sedimentos, los procesos de erosión, de transporte y de acumulación de sedimento. La ecología incorpora, bueno, como los factores biológicos, dónde se genera hábitat, qué tipo de alimentación existe. Y hoy en día, no sé, pues los enfoques interdisciplinarios de los ríos ahora como que se entienden los ríos de manera jerárquica, o sea, tanto temporal como espacialmente. Por ejemplo, espacialmente uno puede estudiar un río a escala de cuenca o a escala de sección o a escala de microhábitat, por ejemplo. A escala temporal tú puedes estudiar un río en décadas o cómo cambia el río con una tormenta específica o durante un año. Pero eso, recordar que el río cambia, ¿cierto? Que hace 40 años el río quizás era distinto a ahora. Claro, justamente por eso también yo siempre me acuerdo del trabajo en el Río Exploradores, de ver cómo en todos estos años cómo fue cambiando el río y cómo se ve que el río antes pasaba por acá y ahora pasa por allá. También eso también es muy bonito porque las comunidades que viven ahí han crecido por generaciones observando el río. Entonces ellos mejor que nadie saben para dónde se mueve el río, cuánto se mueve, qué quebradas se activan cuando llueve mucho. Hablan de, por ejemplo, cómo explotan o revientan los cerros cuando llueve mucho con las tormentas. Tienen relatos en torno a eso y en eso también hay almacenado conocimiento que uno llamaría científico en cierta forma. Pero que al final es información basada en la observación empírica y yo podría decir, por ejemplo, esto que te decía de lo que aprendí un poco de completar estos vacíos quizá, fue un poco cristalizar o confirmar una idea que yo tenía de que cuando uno investiga ciertos lugares te involucras también emocionalmente. Uno forma un vínculo con el territorio, te emocionas cuando vas a esos lugares, los recuerdas con cariño después. Yo creo que, o sea, yo hasta ahora incluso las personas que son menos conectadas con la naturaleza, yo no conozco a nadie que vaya a un bosque y no diga así como, wow, qué grande este árbol, o que vas a un río y como que, ay, qué tranquilizante el sonido, o qué impactante cómo suena todo este caudal, o vas a una cascada y te quedas así como impresionado. Sí. Como que la naturaleza genera ese impacto como sobrecogedor que va más allá de lo intelectual, que te conecta en lo emocional con el territorio. Entonces, eso para mí fue muy importante como evidenciarlo, no solamente como yo personalmente, sino que también confirmarlo a través de la experiencia vivida de las personas que habitan ese territorio.
y el vínculo estrecho que ellos tienen, el vínculo afectivo con el territorio y la potencia de ese vínculo, porque ese vínculo te mueve, te genera como una voluntad de querer proteger, de alzar la voz, de decir cosas, de educar, de buscar ayuda. O sea, por ejemplo, ellos también me buscaron a mí, así como vieron una oportunidad, bueno, aquí hay una persona que está empezando este proceso de investigación, nos puede servir, o sea, acudir a las universidades, a los centros de investigación, eso viene también de una voluntad y de que algo que te importa profundamente. Entonces, no sé, las personas allá hablan o cuentan, por ejemplo, que uno va al río y vas a hablar con el río. Claro, eso puede sonar súper bonito o esotérico, pero yo creo que no es tan tirado las mechas que uno va a un río. A mí sí, yo recuerdo de chica, por ejemplo, estar en la laguna Coleo y como contemplar, por ejemplo, que cuando amanece está así como tacita de té y uno como que ve y siente esa tranquilidad y después cuando está en la tarde y que se levanta el viento y ves cómo está agitado y te genera así como más inquietud, no sé, o en un río, cuando ves la fuerza que tiene un río, te genera así como Da la sensación de fuerza. de fuerza también, pues, ¿no? Como Sí. que te conecta también con la fuerza que uno tiene. Entonces, creo que todos tenemos esa capacidad de vincularnos emocionalmente con distintos elementos de la naturaleza y que implica una apertura, un poco salir de este como cuadrado de cómo entendemos la naturaleza más parceladamente. Entonces quizás no fue como necesariamente así como aprender algo nuevo, sino que como ponerle palabras y ponerle como evidencia un poco desde la experiencia y desde conocer a otras personas y su experiencia también. Y qué lindo eso de pedir permiso, que cuando un científico va y mide cosas, normalmente uno, si mides un árbol, ¿no? Y mides como el diámetro, no recuerdo, del tronco, no le pides normalmente permiso al árbol como permiso te voy a medir. Claro. Pero también me gustó eso de pedir permiso al río, permiso me voy a meter y voy a hacer esta medición. Me gusta también esa visión. Y por ejemplo aquí vivimos al lado del volcán. Para nosotros el volcán realmente es como un ser más que está aquí, pues entonces uno dice, ¿cómo está el volcán? ¿Se ve o no se ve? Hoy día tiene nieve, está enojado o no está enojado, porque a veces está más activa, a veces menos. Entonces uno siente que es como el compañero que está aquí, y con el río también yo creo. Y se me había olvidado eso que dice, o sea, el río a lo largo de los años va cambiando. Voy a hacer una comparación como una persona, ¿no? Que cuando tenés 20 años eres distinto que cuando tienes 50, 60. Y el río en toda su vida, que debe ser muy, muy larga, también va cambiando. Entonces no me sorprende que sea como un ser para muchas personas. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, esto de, como agarrándome un poco esto que dices del pedir permiso y también de un ser que va cambiando. Esto de pedir permiso, por ejemplo, nosotros tenemos muy integrado que cuando vamos a la casa de alguien pedimos permiso, llegamos, pedimos permiso, nos sacamos los zapatos o como vemos que nos dejen entrar, qué sé yo. Y si uno piensa que el río también tiene sus habitantes, tiene peces, tiene plantas, o sea, ni siquiera hace falta que uno tenga como una dimensión espiritual, como muchas personas tienen, pero solamente siendo empático con las otras especies que existen ahí, es claro que hay otros habitantes ahí. Entonces uno puede ser respetuoso de decir, oye, estoy entrando en un lugar que es la casa de alguien. Entonces puedo también pedir permiso, aunque sea en mi mente, en mi corazón, tomar un segundito. Y nosotros cuando fuimos a pescar también hicimos ese ejercicio y que fue también un ejercicio de estos que yo te digo como medio de bisagra, porque yo iba acompañada con los colegas del laboratorio de peces y las personas locales, y que para las personas locales era muy importante pedir permiso antes de llegar. Y para mí era importante que los chicos del laboratorio vieran eso, como que vieran la importancia que para las personas locales tenía ese paso, ese hito. Y aunque quizás no creyeran en eso, fueran como respetuosos de aquello. Era como parte de este trabajo de vincular distintos saberes, ¿no? Y con respecto a pensar en el río como un ser, cuando uno lo observa, igual que el volcán, tú puedes decir, bueno, viene enojado, viene... Claro. Ya, por ejemplo, una cosa que las personas observan mucho es en este sitio de monitoreo de las fotos que yo te dije, el monitoreo participativo, las personas fueron observando cuán rápido respondía el río a las tormentas, porque el río Keuco cuando llueve transporta mucho sedimento, entonces le dicen, se pone color de chocolate. Cambia color. Claro, se ve color de chocolate.
Y quizás hay como inicialmente un juicio de que el río está sucio, que tiene mucha tierra, qué sé yo. Y tú ves dónde confluye el río Keuco con el río Biobío, y el Biobío viene así clarito, y claro, porque tiene arriba 2 represas que son como pozos de decantación de sedimento, como coladores. Trae menos sedimentos, po. Casi no trae sedimento. Y los sedimentos son fundamentales para la ecología del río. Entonces, en ese sentido, el Keuco está mucho más sano que el río Biobío. Y una cosa interesante también que me dijo la profesora Evelyn es que ella vio, por ejemplo, observó, no me acuerdo, en una de las varias tormentas en la cordillera, vio imágenes satelitales de la desembocadura del río Biobío y cómo se veía que después de la confluencia del río Keuco con el Biobío, era como que el Biobío tomaba más el color del Keuco, que cambiaba de color cuando llegaba a la represa Angostura, que justo después saliendo de la represa Angostura como que se veía más clarito, porque claro, se deposita mucho sedimento ahí, pero que un poquitito más allá también afloraban de nuevo los sedimentos que venían del Keuco, y que muchos de la pluma fluvial, que se llama cuando uno ve en la desembocadura del río como un abanico así, eso se llama la pluma fluvial de sedimentos y que aporta nutrientes, aporta minerales clave para las zonas costeras, que muchos de esos sedimentos venían justamente del Keuco. Entonces mucha de la salud del río Biobío hacia aguas abajo depende de los aportes del río Keuco. Wow. Y eso también las personas de allá, los colaboradores de allá lo fueron observando de repente con... claro, con este ejercicio de ir a ver el Keuco regularmente, ahí una de las personas claves fue Lorraine Fritz, que es una chica así, yo me saco el sombrero con ella porque ella durante el primer año del monitoreo participativo, ella fue en bicicleta desde Ralco hasta el sitio de monitoreo, que eran 8 kilómetros, y ella iba por lo menos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. A veces Ida y vuelta son 16. Ida y vuelta, de vuelta es subida. Y ella iba siempre a tomar una foto, y ella decía que para ella era su forma de contribuir en la defensa del río, porque en ese momento ella trabajaba full time y su único momento así como de descanso, de recreación, de conexión con ella misma era ir al río, y ella se lo tomaba como un compromiso propio. Ella es miembro también del equipo femenino Malén Lobu Rafting y no podía mucho asistir a las reuniones, entonces esa era su forma de contribuir. Entonces, claro, con este ejercicio de observar regularmente el río, ibas viendo sus cambios, ibas viendo como su emoción o su personalidad. Veías que, por ejemplo, cuando había una tormenta, el río crecía mucho y se veía como que el río traía toda su fuerza. Y también, bueno, por ejemplo, otro aspecto de la personalidad de los ríos que a mí me impactó mucho y que también me conectó con mi propia experiencia con los cuerpos de agua fue... En la primera vez que yo fui para allá con la expedición de Ríos to Rivers, fuimos a conocer una familia Salamanca, me parece que se llamaban, que estaban en aguas arriba de la represa Ralco, en las partes que fueron inundadas. Y ellos tuvieron parte de su terreno que fue inundado. Y el caballero nos contaba cómo cuando él era chico iba a pescar con su papá y el papá escuchaba el río y sabía dónde ir a pescar, sabía dónde estaban los peces y dónde no. Y también sabía, escuchando el río, cuando no se podía salir, cuando era muy peligroso. Y claro, yo ahí con mi mente científica pensaba al tiro desde la geomorfología, lo que él estaba escuchando era el caudal o los bolones en el lecho del río, como cuando uno se para en un río con mucho caudal, escucha los bolones así como pum, pum. Que son como las piedras, ¿no? Las piedras grandes. Y escuchas cómo se transporta todo ese movimiento. Entonces yo decía, claro, físicamente eso es lo que está pasando, pero también en términos de conocimiento local, lo que ellos estaban escuchando y observando es que el río estaba más peligroso. Entonces también escuchar el río era, bueno, prestar atención. Y él decía que cuando se empezó a llenar la represa y se empezó a transformar en embalse, esa zona que antes eran rápidos, se transformó en embalse, él decía que el río se fue callando, se fue silenciando, fue perdiendo su vida. Y a mí me generó una sensación así como, igual un poco como angustiante, porque yo me acordé de la laguna Culeo, que se fue secando a poco, como que en los inviernos subía y después en verano bajaba cada vez más, y después en invierno subía y después bajaba cada vez más, hasta que se secó. Y yo me acordaba de ese cuerpo de agua y decía así, oye, es como un ser agonizante, así como que va respirando y cada vez respira menos. Y claro, no sé, pues así contándotelo ahora hasta se me ponen los pelos de punta, porque para mí es un lugar de infancia que desapareció, que ya no está, y que entiendo muy de corazón lo que sentía ese señor al decir el río se fue silenciando, lo fueron callando, ¿no?
Entonces yo creo que cuando uno tiene ese contacto como afectivo, de conexión emocional con los lugares, puedes realmente como no solo imaginarte, sino que sentir que es un ser ahí que está vivo, que tú lo puedes observar, que te transforma tu emocionalidad. También tú vas y puedes volver más tranquilo, puedes volver energizado, qué sé yo. No me Sí. sorprende que nunca he ido a Alto Biobío, pero escucho las historias de los embalses y también me da una pena muy profunda todo lo que pasó ahí. No me sorprende que gente que haya vivido todo eso lo haya vivido como la muerte de un familiar, por ejemplo. Como la inundación de todos esos lugares y la pérdida cultural de todos los lugares. No, debe ser terrible. Es irreversible también. Sí, zona de sacrificio total. Me quisiera mucho ir a Alto Biobío a conocer el río Queuco. Sí, en Ralco hay muy bonitos lugares para quedarse. Y toda la cultura, las comunidades mapuches que hay allá, todo el conocimiento. Muy bonito. Y ojalá que, por mi parte, ojalá que la carretera hídrica no se haga. Porque como tú dices, si el río Queuco es uno de los últimos ríos que no están, ¿cómo se dice? Intervenidos en esa zona, con mayor razón deberíamos protegerlo. Sí, sí, el río Queuco en términos de patrimonio biocultural es muy valioso. O sea, uno de los repositorios más, no sé si cuidados, pero creo que por el aislamiento geográfico también se conserva mucho la cultura, el idioma, a pesar de que es algo que se ha ido perdiendo, resistiendo a punta de como el valor que le dan las comunidades locales. También es un reservorio de estas especies nativas y endémicas que hay en el Biobío. Entonces tiene un valor muy, muy único e irreemplazable. Desde muchas perspectivas, sí, también Sí. científico, Sí. cultural, ecológico. Sí, eso fue muy bonito también de darse cuenta de que existía este correlato entre el saber científico y el saber local, de la importancia del patrimonio biocultural en el río Queuco. Claro, como que confluyen, ¿están sí, de acuerdo? Sí, y eso fue bonito porque fue como, oye, no están tan distantes, o sea, hay puentes entre estos distintos conocimientos, hay puentes entre el conocimiento científico y el conocimiento local. Y acabo de usar la palabra confluir y eso viene de cuando dos ríos se juntan, pues, sí, ¿no? Sí. Claro, y influye hasta en nuestra lengua, en nuestro lenguaje. Cuático. Y que quería preguntarte, me recuerdo, ¿no? En el proceso constituyente, en el primero, que salió mal, pero bueno, se habló de los derechos de la naturaleza. Era un tema que se hablaba. Y me parece muy interesante. Ya hay ríos que han recibido, ¿cómo se dice? Personalidad jurídica, creo. Ríos con derechos, por ejemplo, en Colombia, el río Atrato. Creo que en Nueva Zelanda también hay un río que ya se reconoce como un ser con derechos. Sí. Y he escuchado hablar en Chile de los derechos del río Biobío, por ejemplo, de que hay organizaciones que abogan por eso. Entonces quería saber cuál es tu opinión de que, por ejemplo, un río tenga derechos. Bueno, el tema de los derechos de la naturaleza yo lo encuentro súper interesante porque no es solamente así como una bola abstracta que uno podría pensar, sino que a mí por lo menos me interesa mucho cuál es la bajada práctica de esa noción y que las disciplinas científicas pueden ayudar en eso. O sea, por ejemplo, como tú mencionas, estos ejemplos, el río Atrato en Colombia, también están algunos ríos en Ecuador, donde la Constitución reconoce a la naturaleza como un ser. Está, por ejemplo, ahí el ejemplo del río Vilcabamba, en el cual se reconocieron los derechos bioculturales. Y en el caso de Nueva Zelanda, el caso del río Wanganui, donde se reconoció como un ser con personalidad jurídica. A mí me llama mucho la atención la posibilidad y la potencialidad que hay desde las disciplinas científicas para operacionalizar esa noción de los derechos de la naturaleza. Porque, por ejemplo, este ejemplo que tú dabas antes de cómo los ríos cambian y cómo pueden ser un ser que crece, como uno que desde los 20 años, que los se 30, desarrolla. Claro. Por ejemplo, desde la geomorfología fluvial, nosotros estudiamos cómo el río se transforma en distintas escalas de tiempo. Hay ríos que cambian más, hay ríos que cambian menos o que cambian más rápidos que otros, pero si tú piensas, por ejemplo, en un río que tiene un valle ancho, es un río que con las inundaciones puede crecer mucho y puede cambiar por dónde pasa por aquí un año, por allá el otro año. Es un río que cuando crece se ensancha
y que necesita más espacio. Y puedes pensar, por ejemplo, cuando uno es niño y tienes zapatos de una talla y después creces, necesitas un zapato más grande. Entonces el río también necesita un espacio más grande. Y uno puede pensar en, por ejemplo, el espacio vital de que necesita el río para desarrollarse. Y eso se puede cuantificar desde ciertas disciplinas científicas. Ahí la hidrología y la geomorfología fluvial tienen conceptos técnicos para poder operacionalizar esto que es una noción del derecho, que también implica un cambio de paradigma, o sea, empezar a pensar la naturaleza o las entidades de la naturaleza como un río, no como un objeto de derecho, sino que como un sujeto que tenga personalidad jurídica. Y eso plantea ciertos desafíos que a mi parecer son muy interesantes para materializar, que no son imposibles, pero por ejemplo el desafío de definir, bueno, si el río va a tener derechos, ¿qué entendemos por el río? ¿Hasta dónde llega el río? ¿El río es el cauce? ¿El río es la cuenca completa? ¿El río es la cuenca y sus comunidades? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde ponemos el límite? Porque de cierta forma, para operacionalizar necesitas poner un límite de alguna manera. Claro. Para hacerlo, para generar medidas de manejo, políticas públicas, necesitas tener una parcelación. Entonces no necesariamente siempre es negativo, a veces ayuda a materializar ciertas cosas. Uno no sé, pues desde la ecología llegas a entender que está todo conectado con todo, pero hay que poder acotar los problemas para poder resolverlo, sin perder esta noción de conjunto, ¿no? Y por ejemplo, otro desafío es, bueno, ¿qué es la unidad que vamos a proteger? Luego, ¿cuáles van a ser sus derechos? El río, por ejemplo, en el río Wanganui le han definido derechos, por ejemplo, de su capacidad de transformarse, de moverse de un lado a otro, su capacidad de transmitir caudal desde la cabecera a la cuenca sin interrupción. Entonces eso te habla de, bueno, ¿vamos a poder hacer represas o no vamos a poder hacer represas? ¿De dónde vamos a sacar la energía? Porque al final, claro, si tú me dices, elige entre una termoeléctrica que genera contaminación atmosférica y que tiene como consecuencias letales para su población, o elige una hidroeléctrica, Claro. es difícil, ¿cachai? Te ponen en ciertas encrucijadas que igual el desarrollo y las demandas que tenemos como sociedad hay que satisfacerlas de cierta manera. Somos una especie que se reproduce mucho y tenemos muchas demandas de alimentación, de energía. Otro desafío del tema de los derechos de la naturaleza es, bueno, ¿cuáles son los derechos y quién los va a defender? El río no se puede defender a sí mismo. Entonces, Claro. ¿quiénes van a ser? Van a ser las comunidades, van a ser los científicos, va a ser un comité compuesto por comunidades y por científicos. ¿Cómo hacemos a todos ponerse de acuerdo? Pueden haber 2 personas y 3 opiniones. Entonces, produce ciertos desafíos en lo operativo, pero que para mí ofrecen un paradigma alternativo, un paradigma diferente al cual tenemos hoy día, que quizás pueda ofrecernos ciertas soluciones a los problemas que tenemos. También si piensas en, bueno, si las entidades jurídicas que tienen personalidad jurídica, pueden ser tú, yo como una persona natural, también las empresas son entidades que tienen personalidad jurídica. Claro. Una ONG puede tener personalidad jurídica. Entonces, ¿por qué no una entidad de la naturaleza? Por ejemplo, ya hay en Chile, no sé, una ley que protege a los animales, a las mascotas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué si estos seres que son no humanos tienen derechos o tienen criterios para protegerlos, por qué no un río? ¿Por qué no un bosque? ¿Por qué un árbol? Un glaciar. Un glaciar, por ejemplo, claro. También son desafíos mentales, pues cambiar nuestra forma de pensar. Y también se habla de no darle personalidad jurídica, pero de una ley de protección de ríos también, pues. Sí. Sí, hay, bueno, por ejemplo, la reciente ley de humedales que salió hace 3 años, es un hito histórico en términos jurídicos en Chile, porque por primera vez pone el foco en el ecosistema. O sea, el proceso de evaluación ambiental antes estaba enfocado en el proyecto, dónde se instala el proyecto, cuáles son el área de influencia del proyecto, los impactos que va a tener el proyecto, pero por primera vez con la ley de humedales el foco está en el ecosistema que ya existe y cómo cuando viene a instalarse un proyecto en ese ecosistema, qué pasa con el ecosistema. Y esa ley ya es una ley que desde ya protege a los ríos, porque los ríos están dentro de la definición internacional de humedales. La definición de la Convención de Ramsar, que protege los humedales a nivel internacional, es una definición súper amplia, que incluye todos los espejos de agua, pantanos, marismas, humedales, zonas de inundación,
zonas, ¿cómo se llama esto? Costeras de hasta 6 metros de profundidad. Entonces todos los ríos en ese sentido son categorizados como humedales hoy en día por normativa. Entonces también eso ya ofrece un mecanismo de protección. En Chile hay también otros mecanismos de protección actuales y la propuesta de ley de ríos protegidos es también una propuesta para avanzar en esa dirección. También, bueno, pensando en eso, ¿no? Como tú hablas del desarrollo, de las necesidades humanas, vemos que la respuesta muchas veces ha sido hacer embalses y embalses muy grandes, ¿no? Para producir energía, para acumular agua. Y yo igual cuestiono un poco la escala de ciertos proyectos. Me pregunto, ¿habrá otra manera de generar energía y generar agua y seguridad hídrica, ¿no? Que no requiera un mega embalse, por ejemplo, que quizás pudieran ser pequeños embalses. Vimos el caso aquí en Ñancul, cerca de Villarrica, ¿cierto? Un señor tenía un molino que estaba instalado en el río pequeño y con eso le daba electricidad a un pueblo completo, nos había dicho. Yeah. Entonces también me pregunto, ¿no habrán proyectos a menor escala que puedan suplir las necesidades locales de las personas? También me cuestiono, ¿será necesario producir frutas y verduras de exportación y no más enfocarse en la soberanía alimentaria de Chile, por ejemplo? A lo mejor podríamos cuestionar todo, ¿no? No verlo en blanco y negro. Como, ¿qué quieres? ¿Un río que corre o electricidad para las personas? Puede ser quizás ambos, de alguna forma. Sí, yo creo que hoy día el desafío es ver cómo compatibilizamos las actividades y las demandas de la sociedad con la protección de los ecosistemas. Porque, por ejemplo, claro, esto que tú dices de la escala de los proyectos, no sé, desde un punto de vista ecológico, es mejor hacer un embalse grande que hacer muchos embalses chiquititos que fragmenten el río y que generen más barreras para los sedimentos y para los peces. Pero desde el punto de vista quizás visual o de las comunidades, es mejor hacer embalses a pequeña escala. Ahora, también yo pienso que eso es siempre caso específico. O sea, los territorios son diferentes en sus requerimientos, en las actividades económicas que se desarrollan ahí, en la degradación que ya existe. Por ejemplo, es diferente hacer un embalse más en el río Biobío, que además de los 3 embalses grandes, más Rucalhue que se está construyendo, tiene 19 otros embalses pequeños. Además tiene una serie de plantas de celulosa y una serie de plantas de tratamiento de aguas servidas. Entonces ya es un río súper intervenido. Está como saturado ya. Está como saturado, pero también es un río, una cuenca que aporta mucho ingreso al país. Entonces es complejo. Hay como temas que, o sea, yo no tengo una respuesta categórica al respecto, porque entran ahí muchos factores y muchas visiones y prioridades de las personas. Como que las personas volvemos al aspecto valórico. Las personas tenemos distintos valores y eso es legítimo. Y lo más complicado es ver cómo ponerse de acuerdo, ¿no? Porque hay distintos intereses y yo creo que es importante ver cómo compatibilizar el desarrollo de la sociedad, que de cierta forma vemos hoy en día, bueno, cómo se puede frenar, no se puede frenar, se puede ralentizar, en qué momento estos límites de la naturaleza que ya hemos excedido nos van a pasar la cuenta. Ya vemos que está pasando la cuenta, o sea, el cambio climático no es algo que se viene, es algo que ya está aquí. Sí. Y para la octava región se proyectan disminuciones en precipitaciones, pues en agua, en todo. Sí, de hecho en el Keuco ya se observa eso, ya se observa de los análisis que pude hacer yo con datos históricos del caudal del Keuco, con los datos que recopilamos ahora, se observa una disminución del caudal y las proyecciones son a que va a disminuir más el caudal y va a disminuir la acumulación de nieve y de glaciar, que es lo que alimenta los ríos durante el verano también. Así que claro, es como todas las iniciativas de desarrollo tienen que tomar en cuenta estas proyecciones de disponibilidad hídrica, de las demandas hídricas de las comunidades y yo creo que es importante y bueno que la última reforma al Código de Agua del 2022 sí estableció ciertos usos prioritarios. Eso también es algo que se discutió mucho en el proceso constituyente. O sea, hay derechos de agua, pero ¿qué es prioridad? ¿Desarrollo hidroeléctrico o agua potable para las comunidades rurales o para riego o para el mismo ecosistema? También, por ejemplo, en la reforma del Código de Agua, un cambio muy importante fue que se reconoció la integridad de tierra y agua en
territorios de pueblos originarios. Y eso tiene importancia a nivel del el cumplimiento de Chile con los compromisos internacionales de derechos de pueblos originarios. Y es algo, es un avance importante en el sentido de que esto que hablábamos antes, de que alguien puede estar en un terreno, pero que el agua que pasa por ahí no es de ellos, o sea, esta separación de la tierra y agua, y poder reconocerla por lo menos en territorios de pueblos originarios, en donde la cosmovisión y el paradigma de vida de ellos no contempla, no entiende esta separación del territorio. Oye, a todo esto, ¿tú sabías que en California que habías estudiado hay proyectos de sacar embalses? Sí, Mucho, sí, pero son embalses más antiguos, tengo entendido. Que tienen una vida útil, claro, sí. en el río Klamath. Sí. Y que yo leí un reportaje, pues entonces era en conjunto con comunidades indígenas que para ellos el salmón, tengo entendido, allá es nativo. Sí. Entonces es muy importante para las culturas indígenas y tiene que subir y bajar por el río y todo eso está bien impedido por los embalses que había allá. Entonces en el contexto de allá hacía más sentido sacar los embalses. Sí, absolutamente. Bueno, son también infraestructuras que tienen una vida útil. Entonces, de hecho, esta ONG Ríos to Rivers trabaja con muchas comunidades de jóvenes allá en torno al río Klamath y cuando van a hacer la demolición de eso y tienen ahí están proyectando que la primera bajada en kayak y en rafting del río sea de jóvenes de las comunidades indígenas de allá. Yo estaba soñando y decía, ¡ay, cuando saquen los embalses en Chile! Pero claro, hay que considerar todo lo que tú decías. Bueno, me parece que uno no puede tener una sola respuesta, pero hace sentido que siempre sea con participación ciudadana, preguntándole a la gente local, viendo los pros y los contras y que quizás las personas locales se sientan parte de la decisión. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que eso debe ser urgente y transversal en todos los proyectos. Sabemos que en Chile una de las grandes demandas en el proceso constituyente fue la participación. Y eso hoy en día en el sistema de evaluación ambiental es súper tangencial. O sea, la participación ciudadana se realiza cuando el proyecto ya está diseñado, cuando ya está un poco todo cocinado. Claro, la decisión se tomó en otro lado. Y además no es vinculante. O sea, se puede, no necesariamente hay una consideración si la comunidad dice, oye, yo no quiero este proyecto acá. Y además hay ahí también una diferencia de lenguaje. O sea, las comunidades pueden decir, yo no quiero este río acá porque va a este embalse, o sea, no quiero este embalse en este río porque no quiero el río. No quiero el embalse porque, por ejemplo, va a hacer que el río se muera, va a hacer que el espíritu, el ñen del río se vaya de acá. Pero ese lenguaje no tiene choca o no es comprendido desde la visión de la evaluación ambiental hoy en día. No considera eso. Entonces no es como que no se leyera. Ahí hay como un choque de lenguaje de este lente cultural. Sí. Entonces el tema de la participación ciudadana yo creo que tiene que ser mucho más preponderante en los procesos de evaluación ambiental y también en el proceso de generación de conocimiento. Por eso también la vinculación con las comunidades y en los procesos de investigación creo que es muy valioso poder hacerlo en conjunto con las comunidades. Bacán. Y yo sé que llevamos harto rato, pero quería preguntar algo más. Ahí lo editan. Que muy lindo de una publicación, saliendo un poco del tema de los ríos, yendo al tema de los árboles, una publicación que salió tuya, ¿cierto? Con Tomás Irbarra, creo, Gabriel Orrego, otras personas, que se trataba de la, ¿cómo se decía? Memoria socioecológica de los árboles. Sí. Que era muy linda, entonces no sé si lo puedes como en palabras simples explicar un poco. Sí, bueno, la memoria socioecológica es un concepto que se refiere al vínculo que las personas establecen a lo largo de generaciones con su territorio, a través de la observación también, y que es propio de la experiencia vivida en el territorio. Es un concepto también que yo apliqué mucho en mi trabajo en el río Queuco, la memoria socioecológica del río, cristalizada, por ejemplo, en los nombres de los ríos. Y en el caso de este trabajo que hicimos con los árboles patrimoniales, fue para mostrar, por ejemplo, cómo los árboles son testigos de los cambios que han ocurrido en el paisaje en este territorio de la Araucanía. Fue una serie de árboles en un transecto desde el Cerro Ñelol en Temuco hasta Curarrehue, en el cual estudiamos desde la disciplina la dendrocronología, el estudio de los anillos de los árboles,
que da información, por ejemplo, de las tasas de crecimiento, cuando hubieron sequías, cuando hubieron incendios incluso. Y lo combinamos con la dendrografía, que es el estudio a través de entrevistas, de información, o sea, de observación etnográfica de habitantes que han convivido con esos árboles y que han establecido prácticas de cuidado y de reciprocidad con los árboles como estos seres que han permanecido a lo largo de los cambios que han ocurrido en las últimas décadas y que acá en el sur de Chile están muy marcados por la deforestación, por los incendios, y que los árboles muestran eso a través de los anillos y también tienen un correlato con las personas que han cohabitado con estos árboles y han establecido estos vínculos afectivos, como hablábamos antes de los vínculos afectivos con el río. También los vínculos afectivos de las personas con estos árboles han permitido que se conserven y que estos árboles permanezcan en el tiempo como testigos de los cambios en el paisaje. Qué bacán. Y eso era independiente si el árbol era, por ejemplo, nativo o no nativo, ¿cierto? Sí, claro. O sea, por ejemplo, hay un eucalipto en la plaza de Pucón, aquí un eucalipto gigante. ¡Enorme! Es enorme. Entonces, tiene unos troncos unas ramas que parecen troncos. Sí, así de grueso. Y como que el tronco es como que tiene pliegues así de lo grande que es. Y tiene un hongo gigante también, ¿cierto? O sea, sí. Entonces, claro, uno de los criterios para elegir los árboles fue que tuvieran esta como predominancia en el paisaje, que uno los viera desde lejos y que sobresalieran. Porque también eso genera un impacto visual y también hay una razón por la que ese árbol llegó a ser tan viejo y tan grande en ese lugar, y es porque ha sido conservado a lo largo de, no sé, de los años de la urbanización, de la tala de otros bosques. Entonces, ¿por qué ese árbol y no otros árboles? Y ahí las personas que habitan cerca de ese árbol te pueden contar la historia y decir, bueno, no, es que este árbol lo conservamos, o un coihue. Uno ve, por ejemplo, acá las parcelas que tienen así toda una pradera y en la mitad un coihue. ¿Por qué ese coihue y no otros árboles? ¿Qué significado tuvo? También, por ejemplo, otro árbol que estudiamos fue cuando uno va camino a Curarrehue y justo antes de llegar al Paso Mahuil-Malal hay una parte donde hay una araucaria donde vivía al centro de la carretera. Sí. Esa también fue una de las araucarias que muestreamos y claro, fue conservada porque las comunidades de ahí la defendieron, la conservaron. Y es parte del ecosistema de un continuo de araucarias y del bosque el bosque mixto de araucarias y de lengas y de ñirres que hay en esa zona. Entonces, claro, los árboles patrimoniales o que conservan esta memoria no necesariamente son nativos, pero sí fueron conservados por un vínculo especial que las personas sostuvieron ahí. Bueno, y cuando uno se enfrenta a un árbol muy grande o que se nota que es muy viejo, da esa sensación como de respeto. Uno piensa, o por lo menos yo, ¿qué habrá presenciado este árbol? ¿Qué habrá pasado cuando este árbol era más pequeño, tantos años atrás? Claro, dan como una sensación de permanencia, de que han estado ahí por mucho tiempo y además los árboles son seres tan como dignos, o sea, como que hasta cuando mueren están en pie, siempre están creciendo hasta arriba como... Sí. Y tienen esa sensación de generar como asombro, ¿no? Como son tan grandes y tan como... Uno los ve estáticos, pero cuando ves que todo ha cambiado en su entorno y ves como que ellos han permanecido, claro, sí. Como uno piensa en todas esas historias que están detrás. Al lado donde trabaja el Seba, en Los Álamos, hay unos castaños enormes, pero tan grandes y tan bonitos. Y pensábamos que los querían cortar y nosotros queríamos hacer una campaña para que no los cortaran, porque aún da lo mismo si no son nativos, pero te da esa sensación como ¡wow! Una maravilla, claro, y de la sombra que proveen, de las historias que tiene, de las castañas que da, de quién va a recolectar las castañas ahí, de qué animales se comen las castañas. Ese castaño tiene su microclima, tú sabes que en verano hace mucho calor y tú pasas por debajo y son como 6 grados menos que se sienten cuando pasas por debajo del castaño. Bueno, no sé, creo que te pregunté todo. Hablamos creo que ¿cuánto rato? Mucho rato. 2 horas. Pero estuvo bacán. No sé si hay algo que haya quedado por decir, Camila. No, por mi parte, en verdad, muy, muy agradecida de la oportunidad de conversar de todos estos temas, del interés de ustedes por mi trabajo, también por la posibilidad de hablar del equipo con quien yo he trabajado. Nada, este trabajo se hace sola.
y de recordar también todas las cosas bonitas del proceso de la tesis y de ese proceso creativo de material de divulgación científica y de creación de estos mapas como un poco como que puedan inspirar otras instancias, otros mapeos colectivos en el Biobío o en otras cuencas también y relevar el conocimiento de las personas locales. Me da mucha curiosidad saber qué vas a hacer en el futuro. A mí Vamos también. a estar atentos. A mí también. Cuando quieras podemos venir y entrevistarte de nuevo. Bueno, muchas gracias, yo encantada. Gracias a los oyentes que estuvieron escuchando por 2 horas, les oyentes. Y también como agradecimiento te queríamos entregar unas gafas de Karun, porque Karun es parte de nuestros colaboradores y es una marca muy especial de anteojos reciclados, de plástico sacados de las playas muchas veces, y se hacen de forma responsable con comunidades locales, tienen trazabilidad, o sea, tú puedes buscar el código y buscarlo en internet y ver dónde se hizo, a dónde se transportó. Son carbono neutrales. Muchas gracias. Oye, sabes que siempre los he visto y me han gustado mucho, pero nunca había tenido unos, así que muchas gracias. Y son lindos, son muy cool. Y de hecho te quedan no me caben con los audífonos, pero me encantan. Muchas gracias. Buena. Yo también les tengo un regalito, después se los paso detrás del podcast, de uno de los mapas ilustrados que resultaron ahí del trabajo de la tesis, así que... Y los Karun seguro te pueden acompañar en tus trabajos de campo. Sí, seguro que sí. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Karun. Y muchas gracias, Camila.